Capítulo 1. El nacimiento de una leyenda. Minato Namikaze se consideró un guerrero toda su vida. Lo habían enviado a un planeta lejano cuando era bebé, con la esperanza de conquistar la especie. En cambio, había salido gateando de su nave espacial siendo un niño pequeño. La nave se había estrellado en lo profundo de una zona boscosa que no sería fácil de encontrar, ni siquiera para un ninja bien entrenado. Finalmente quedó cubierto de musgo, enredaderas y raíces. Pasaría mucho tiempo antes de que lo volvieran a descubrir. Tras arrastrarse por el suelo del bosque sin motivo alguno, Minato fue encontrado por unos ninjas de Konoha que regresaban de una misión. Decididos a cuidar del pequeño, lo trajeron de vuelta a casa y lo entregaron a un orfanato local. Vieron que tenía cola, pero el grupo de ninjas de Konoha creyó que se trataba de algún tipo de Kekkei Genkai no identificado. En su defensa, no se equivocaron mucho al creer que era hereditario. Desde ese día, el orfanato le puso el nombre de Minato. Su apellido, Namikaze, fue inventado por él. Que él supiera, no existía ningún clan Namikaze, así que se inventó uno. Al final, no le importó. Mientras crecía en el orfanato, Minato tenía un carácter muy fuerte. Su pelo y cola negros como el azabache lo hacían destacar entre los demás, e incluso los clientes se negaban a acercarse a él a veces. Esto solo lo enfurecía, ya que su temperamento natural era el de un niño malcriado. De niño, la ira le invadía por naturaleza. Era algo con lo que nacía, algo inscrito en su alma. Casi como si fuera parte de sus genes. Las burlas de otros niños también hicieron que Minato odiara su cola. Lo hacía destacar, y no le gustaban las miradas que recibía a menudo debido a su apéndice. Para compensar, solía atarse la cola a la cintura a modo de cinturón y dejaba que los demás asumieran que era una prenda de vestir. No pensaba corregir a quienes asumían que era un simple cinturón marrón, a pesar del pelaje. La única razón por la que muchos niños dejaron de burlarse de él fue porque el propio Hokage visitó el orfanato. Tras hablar con muchos niños en grupos, poco a poco fueron dejando de molestarlo. El Hokage también habló con Minato y le preguntó sobre su cola. El niño respondió con sinceridad, simplemente afirmando que la tenía de nacimiento. Esto generó muchas preguntas, pero el Hokage no insistió demasiado. Además, tenía debilidad por todo lo que se pareciera a los primates, dado que su invocación era un mono. A menudo tenía que mantener la raíz de danzo alejada de Minato, impidiendo cualquier captura o disección del niño. Poseía una peculiaridad que muchos cuestionaban, pero el Hokage solía detener cualquier intento de espiarlo. Después de todo, era deber del Hokage garantizar que cada ciudadano viviera en paz. Hiruzen Sarutobi lo había aprendido tras haber defraudado a muchos en los experimentos de Orochimaru. Nunca quiso que otro ciudadano suyo fuera utilizado de esa manera si podía evitarlo. De niño, Minato también se tiñó el pelo de rubio para adquirir una nueva identidad. Quería ser diferente, encajar con los demás niños. Al fin y al cabo, el amarillo era su color favorito, así que le parecía lógico que su pelo combinara. Con el paso del tiempo, Minato creció bajo el cuidado del orfanato y fue inscrito en la Academia Ninja. Para muchos, era un paso obligado para ver su lugar en el mundo shinobi. Allí aprendió algo crucial. No podía usar chakra. En absoluto, a pesar de esto, tras mucho entrenamiento, podía canalizar cierta energía de su cuerpo y liberarla. Podía crear orbes, explosiones e incluso lanzar la energía desde sus manos. De adulto, bautizó uno de estos ataques como Rasengan. Fue autodidacta, ya que nadie sabía cómo ayudarlo a fortalecerse. Cualquier movimiento o ataque que aprendió, lo aprendió él mismo. La única persona que lo ayudó en el camino fue un hombre llamado Jiraiya el Sannin, pero este solo llegó en su adolescencia. Muchos asumieron que poseía algún tipo de Kekkei Genkai que le permitía usar el chakra de forma diferente. No le importaban los rumores ni los susurros, solo la idea de hacerse más fuerte. La fuerza era lo único que le importaba. Eso fue hasta que conoció al amor de su vida. Una chica llamada Kusina Uzumaki, que asistía a la misma academia ninja que él. Cuando Minato la vio, sintió una calidez que lo inundó. Un día, vio a muchos niños acosándola por su cabello. Antes de que pudiera intervenir, Kusina los había reprimido de inmediato, a puñetazos. Se podía decir con seguridad que a Minato le robaron el corazón ese día. Su fiereza y su capacidad para arrasar lo encendieron. Cuando aún asistía a la academia, se le acercó y entabló conversación. Era la única chica con la que podía estar que no se burlaba de él ni lo llenaba de ira. Le aportaba tranquilidad, a pesar de su actitud alborotada. Su amistad finalmente se transformó en amor cuando él la salvó de unos ninjas de Kumo que intentaron secuestrarla cuando eran jóvenes.
Desde ese día, la relación entre ambos se fue estrechando cada vez más. Incluso había descubierto sus rasgos. Su cola de mono y su cabello teñido le resultaban encantadores a Kusina, lo que hizo que Minato se diera cuenta de que era mucho más comprensiva que los demás. Para él, ella era la persona perfecta. Ella lo había aceptado tal como era. Eso lo era todo para él. Al ver que su cabello era negro natural, Kusina insistió en que lo recuperara. En su opinión, le sentaba mejor que ser algo que no era. Así que Minato accedió. Se quitó el tinte y dejó que su cola se soltara alrededor de Kusina. A la mujer le gustaba jugar con ella de vez en cuando, lo cual a Minato le parecía divertido. Durante su adolescencia, ambos se fortalecieron. Minato descubrió que podía golpear mucho más fuerte que la mayoría de la gente. Además de su destreza física, también podía manipular la energía de su cuerpo para moldearlo. Sabía que no era chakra, pero no sabía cómo llamarlo. Por ahora, no tenía nombre, pues no le parecía una prioridad. Por otro lado, Kusina tampoco se descuidaba. Actuaba como una kunoichi de su sociedad, usando espadas, alambres y bombas de humo. Además, se especializaba en sellos y sus cadenas de chakra, que eran excelentes para contener a los seres. Un día, tras ver sus cadenas durante un entrenamiento, Minato descubrió que Kusina tenía al zorro de 9 colas dentro de su cuerpo. En respuesta, afirmó con seguridad que la sometería a golpes si alguna vez lastimaba a Kusina. La mujer a menudo se reía al recordarlo. Kusina también descubrió que su compañero no era de este planeta, sino que llegó en una nave espacial. Claro que al principio no lo creyó, pero muchas cosas desmintieron su lógica. La cola de Minato y su incapacidad para usar chakra eran dos indicios claros. Después de todo, todos nacían con chakra en el mundo shinobi, incluso los civiles. Sin embargo, Minato no tenía rastro de la fuente de energía. A la mujer le había llevado unos días aceptarlo, pero al final, se mantuvo firme junto a Minato. Al final, no importaba, siempre y cuando él la respetara y la amara. Ella siempre haría lo mismo por él. Con el avance de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, Minato se hizo famoso. Recibió la orden de huir al ser visto, ya que su fuerza era abrumadora. Podía diezmar grandes grupos de Shinobi con su energía. En lo más profundo de su mente, Minato sentía un constante anhelo de conquista. Siempre que se paraba sobre los cuerpos destrozados de sus enemigos, su alma se llenaba de ansias de batalla. Se sentía más vivo en el campo de batalla. Sin embargo, entonces pensaría en su pareja. Kusina jamás se casaría con un fanático de las batallas ni con alguien que quisiera conquistar el mundo, y él lo respetaba. A cambio, decidió estar a la altura de sus expectativas. A cambio, ella también era la compañera perfecta. Era leal, feroz, decidida y testaruda en todo lo que hacía. Para Minato, estas eran las cualidades perfectas para una esposa. No tenía ojos para nadie más. Así que decidió hacerlo oficial. De adultos, se enamoraron aún más y se casaron en secreto. Solo un puñado de personas fueron invitadas a la boda, ya que la pareja no tenía mucha confianza. El Hokage fue uno de los pocos afortunados, pues Minato lo consideraba una persona confiable. A menudo lo protegió durante su infancia, lo que le valió puntos en su libro. Para su luna de miel, ambos viajaron en secreto por las naciones elementales. No tenían que preocuparse por otros shinobi, ya que Minato poseía una fuerza abrumadora y Kusina también podía defenderse en combate. Ni siquiera los ninjas de rango S asustaban a Minato, ya que su poder eclipsaba con creces el de ellos. La diferencia con la mayoría de los ninjas era enorme. Es cierto que Minato había tenido algunas habilidades que lo habían sorprendido durante su vida, así que debía tener cuidado. Su arrogancia y su actitud casi le costaron la vida en algún momento. Ese día aprendió a no subestimar a su enemigo. Como parte de su luna de miel, Minato llevó a Kusina a la zona donde había aterrizado casi 2 décadas antes. Para su sorpresa, encontraron su nave espacial original bajo una gran cantidad de vegetación natural. Todavía funcionaba perfectamente, incluso después de 2 décadas de no uso. Tras limpiar la máquina de vegetación, la pareja la abrió. Ambos se sorprendieron al ver un video que comenzaba a reproducirse con un holograma que aparecía desde la ventana de la cápsula. El video afirmaba que solo se reproduciría después de que el Saiyajin, llamado Amaranto, completara su misión de dominar el planeta donde aterrizó. Esperaban que sobreviviera y tuviera éxito en su viaje. Fue entonces cuando el holograma reveló a una joven pareja, de edades similares a las de Kusina y Minato, observando la grabación. Explicaron que eran los padres del Saiyajin y que tuvieron que enviar lejos a su hijo, dado que nació como un Saiyajin de clase baja.
En lugar de criarse en su planeta natal, el planeta Vegeta, llamado así por su rey, su hijo fue enviado a conquistar otro planeta para su raza. Pronto se descubrió que este niño, Amaranto, era Minato. La pareja explicó que eran una raza guerrera, criada para la lucha y la dominación. Esto ayudó a Minato a encontrar respuestas, especialmente las relacionadas con su ansia de batalla. Había luchado contra esos impulsos, pero ocasionalmente aparecían si no se controlaba. Minato también notó que tenía el mismo cabello negro, la misma apariencia e incluso la misma cola que la pareja. Eso le hizo abrir los ojos de par en par, no acostumbrado a ver gente tan parecida a él. Incluso le brindó una sensación de alivio al darse cuenta de que sí tenía un lugar para él. Los padres Saiyajin también explicaron que poseían una habilidad especial reservada solo para su raza. Algo llamado Impulso Zen que se activaba tras una experiencia cercana a la muerte. Esta habilidad otorgaba al Saiyajin un aumento de poder natural, velocidad y otros atributos una vez recuperado. Cuanto más peligrosa era la experiencia, mayor era el aumento de poder. Incluso pudieron explicar la energía que usaban todos los Saiyajin, llamada Ki. Esta se manifestaba desde sus cuerpos y podía usarse para causar destrucción y caos. Una de las últimas cosas de las que hablaron fue sobre sus colas. Su padre mencionó específicamente que si un Saiyajin miraba la luna llena con la cola desplegada, se transformaba en algo llamado forma Ozaru, una transformación también exclusiva de su raza. Minato se alegró de no haber mostrado mucho interés por la luna. Tuvo suerte de no haberla visto ni una sola vez en luna llena durante sus 24 años. Podría haber devastado el mundo Shinobi si no hubiera tenido cuidado. Finalmente su madre terminó la grabación. Una vez finalizado el holograma, la pareja se quedó mirando fijamente durante unos minutos. Procesaron todo lo que acababan de decirles, pues era una cantidad enorme de información. Finalmente, Minato decidió llevarse su cápsula espacial por si acaso conseguía que el holograma se activara de nuevo. No le importaría intentar manipular los controles y entender cómo funcionaba. También contó con la ayuda de algunas de las mentes intelectuales más brillantes de Konoha, como Shikaku Nara, para comprender la tecnología alienígena. Solo los shinobi más reservados pudieron acceder a la cápsula espacial, ya que generaría demasiadas preguntas si se supiera que Minato era un extraterrestre. El Hokage se aseguró de mantener la información en secreto, pero Danzo se enteró a través de sus contactos. En respuesta, el anciano intentó acceder al complejo de la pareja, pero una barrera de sellado lo bloqueó. Al parecer, Kushina ya preveía este tipo de situaciones, así que aplicó sus respectivos sellos para protegerlos en todo momento. Esto enfureció al hombre, pues creía que Konoha se beneficiaría enormemente de esa tecnología. Además, supuso que Minato podría repoblar Konoha y tener hijos que la defenderían hasta el final. En su mente, Danzo solo buscaba el bienestar de la aldea. Poco después de su unión, la Tercera Guerra Mundial y Shinobi llegó a su fin. Iwagakure decidió firmar un tratado, envalentonados por la fuerza de Minato. Sabían que sería casi imposible derrotar a Konoha en una guerra si Minato luchaba de su lado. Sin guerra a la vista, una nueva sensación de paz inundó Konoha. Aunque muchos aún desconfiaban de las otras aldeas ocultas, no era una situación hostil. Para Kushina, era una secuencia perfecta de acontecimientos. Ahora que no tenían que preocuparse por una guerra, podían intentar formar una familia. Parecía que nada podía salir mal en sus vidas. Eso fue hasta el día en que Kushina dio a luz a su hijo. Konohagakure, ubicación oculta. Minato vio que su esposa sufría intensos dolores de parto, jadeando sin parar. Ambos tenían 24 años, un largo camino recorrido desde sus días en la academia. Se había tranquilizado notablemente tras estar en paz con su esposa. Obtener respuestas de la grabación holográfica de sus padres también le ayudó a recuperar la consciencia. Ya no se sentía fuera de lugar, porque sabía de dónde venía. Observó cómo su esposa daba a luz. Sudaba profusamente mientras la esposa del Hokage, Biwako, la ayudaba en el proceso. Estaban ubicados en un lugar secreto para asegurar que nadie intentara interferir. Después de todo, ambos guerreros habían acumulado una gran cantidad de enemigos a lo largo de sus vidas. No sería seguro que el nacimiento de su hijo fuera público. «Empuja, Kushina», gritó Biwako bajo las sábanas. Ayudaba a la mujer a dar a luz con una sonrisa. «El bebé está coronando. Ya casi estás». La ninja pelirroja apretó la mano de su esposo, quien respondió con un apretón de apoyo. Podía notar que esta era una experiencia increíblemente dolorosa para su esposa. «Lo estoy intentando, Biwako. Naruto, tienes que salir ya», gritó Kushina de dolor.
Apretaba los dientes mientras empujaba con todas sus fuerzas. Lo estás haciendo genial, solo sigue respirando, lo animó Minato mientras balanceaba la cola. Se había ablandado de adulto, dándose cuenta de que luchar no le daba sentido a su vida. En cambio, era su esposa quien le había dado un atisbo de paz. Si no fuera por ella, probablemente seguiría siendo la persona destructiva de niño. Ahora, lo único que le importaba era una familia. Ojalá supiera lo raro que es eso para un Saiyajin. Lo estoy intentando. Gritó Kusina de nuevo con los dientes apretados. Ya casi sale. Solo un poquito más. Gritó Biwako con una sonrisa. Ver a los recién nacidos siempre le dibujaba una sonrisa. Tenía debilidad por los bebés. Solo pasaron unos pocos momentos más antes de que una nueva vida surgiera. ¡Guaa! Un grito resonó en el aire. Salió un bebé de pelo negro. Tenía 3 marcas de bigotes en cada mejilla y una cola marrón colgando. Después de limpiarlo, Biwako sonrió. «Está vivo y sano», exclamó la partera con alegría. Envolvió al recién nacido en una manta suave mientras se lo entregaba a Kusina. Retirando lentamente la mano de Minato, Kusina contempló a su bebé recién nacido. A pesar de estar agotada, cansada y exasperada, Kusina sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo cuando colocaron a Naruto en sus brazos. Sonrió mientras miraba a escondidas bajo su manta, palpando con el dedo. «Hola, señor», bromeó Kusina mientras miraba fijamente los ojos cerrados de su bebé. Gritaba a todo pulmón, gimiendo a grito pelado. «SHH, está bien, pequeño. Tu papá y yo estamos aquí, no hay nada que temer, SHH», Minato observó con asombro cómo su esposa calmaba lentamente a su bebé. Sus llantos se suavizaron, seguidos de sollozos. Podía ver que su hijo tenía un par de pulmones. Sin embargo, nada supera el amor de una madre. Parecía que su bebé ya era un niño de mamá. Se rió al pensarlo. «Bueno, Minato», dijo Kusina con una sonrisa, mirando a su marido. «¿No te vas a presentar? Estás ahí parado como una estatua o algo así». «Lo siento», rió Minato. Mirando por encima del hombro de su esposa, el padre dejó que una amplia sonrisa le atravesase el rostro. Biwako sonrió desde un lado. «Es hermoso», Minato sintió una conexión instantánea con su hijo. En ese momento, sintió que moriría por él si fuera necesario. Ese era el amor de un padre, y nadie podría arrebatárselo. «Lo es», coincidió Kusina asintiendo con la cabeza. Los nuevos padres miraron fijamente su figura dormida. «Tiene tu pelo y tu cola, ahora me da envidia. O sea, lo llevé en mi vientre 9 meses y tiene tu misma pinta». «No es justo», bromeó, meciendo a su bebé. Minato resopló, encontrando gracioso que su esposa compitiera por su ADN, entre todas las cosas. Eso lo hizo negar con la cabeza con una sonrisa. «Tranquila, Kusina», dijo Minato mientras contemplaba la figura de su bebé, profundamente dormido. Su madre lo había acunado para dormirlo rápidamente. «Tiene tu misma estructura facial y tus mismos ojos», había visto a su bebé recién nacido abrir los ojos varias veces, por lo que pudo observar bien su color. Era igual que el de su madre, un violeta intenso. «Me pregunto qué serán las marcas de bigotes», dijo Kusina en voz alta, sonriendo. «Nunca había visto eso». «Supongo que es una consecuencia del Kyuubi sellado en tu interior», teorizó Biwako mientras limpiaba la sala de partos. «Es lo primero que me vino a la mente». «No importa», dijo Minato con una sonrisa. «Me alegra que tenga pulmones sanos». ¿Oíste su gemido? Parecía el de un guerrero. «Va», Kusina sacó la lengua, «claro que te importaría algo así. Agradece que se haya dormido ahora mismo, o si no, estaríamos oyendo sus lamentos sin parar». «La madre tiene razón», asintió Biwako mientras tomaba sus utensilios. «El llanto de un bebé es una de las alegrías de la paternidad, es algo que nunca olvidarás». La partera se estremeció al recordar el nacimiento de Asuma. El llanto de un bebé era increíblemente distintivo, incluso décadas después. Minato adelantó el pulgar y tocó suavemente a su hijo. Los suaves ronquidos de su hijo llenaron el aire, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Ven a ayudarme a guardar estas cosas, Minato», dijo Biwako mientras se alejaba con los brazos cargados de suministros médicos. Con un gesto de la cabeza, la Saiyajin la siguió mientras recogía los artículos restantes. Antes de que Minato pudiera responder, Kusina asintió. «Vamos, Minato. Naruto y yo estaremos bien», bromeó con una sonrisa. Se dio cuenta de que el padre ya tenía instinto protector, pues no quería separarse de su familia. Los dos decidieron llamar a su bebé Naruto en honor al personaje principal de los libros de Jiraiya.
No se vendió muy bien, pero a ambos les gustó la historia del personaje. Además, tenía un doble significado de vorágine que a Minato le gustó. Con un suspiro y una sonrisa, Minato obedeció. Siguió a Biwako mientras la partera lo guiaba, los dos caminaron por el pasillo, listos para apilar los suministros para esterilizarlos y limpiarlos más tarde. El sonido de sus pasos llenó el pasillo. ¿Crees que Kusina tendrá algún problema de salud? ¿Algo duradero? Preguntó Minato, sin que su esposa lo oyera. No quería que su amante escuchara la conversación por temor a que la preocupara. ¿Qué quieres decir? Preguntó Biwako mientras giraba la cabeza. El nacimiento de Naruto le pasó factura, dijo Minato en voz baja. Se notaba que apenas aguantaba, aunque puso cara de valiente. Probablemente esté a minutos de desmayarse. Murmuró Biwako mientras caminaba. No estoy segura, pero sería mejor que Kusina se lo tomara con calma por ahora. Aunque esté débil ahora, no es nada que unas semanas de descanso no puedan arreglar. Bien, eso es un alivio, dijo Minato con una pequeña sonrisa. ¿Has recorrido un largo camino, Minato?, respondió Biwako mientras el dúo dejaba sus provisiones en un cart. Planeaban usar el cart más tarde y devolver las provisiones al hospital de Konohagakure. Todavía recuerdo cuando eras un niño ruidoso y alborotador al que solo le interesaba pelear. Todavía es una locura pensar que sentarías cabeza y formarías una familia. Bueno, Minato dejó caer los suministros en sus manos mientras miraba. El amor de una gran mujer puede cambiar a cualquier hombre. Palabras muy sabias, asintió Biwako con una sonrisa maternal. Ah. Al oír a su esposa gritar, a Minato se le erizaron los pelos del cuello y los brazos. Sin pensarlo, desapareció como un rayo mientras corría de vuelta por el pasillo. Cubriéndose la cara para evitar que la tierra le entrara en los ojos, Biwako miró con preocupación. Corrió tras Minato, esperando que nada malo le pasara a Kusina. 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 Gritó Minato mientras corría por el pasillo del que venía. Al llegar a la gran abertura, vio algo que le hizo hervir la sangre. Su esposa, ya muy debilitada por el parto, tenía un kunai apuntando a su cuello. No podía moverse, pues una figura enmascarada la sujetaba con la palma de la mano por la nuca. Naruto permanecía inactivo en los brazos de su madre, pero Minato notó que comenzaba a despertar. No te muevas, o morirá, dijo el enmascarado sin emoción alguna. Llevaba una capa oscura que lo cubría, mientras que una máscara blanca le cubría el rostro. Sus movimientos eran ágiles, demostrando que tenían entrenamiento shinobi. ¿Cómo logró atravesar la barrera? Pensó Minato con los ojos entrecerrados. Habían colocado una barrera de sellado para evitar que entraran tantos shinobi enemigos como fuera posible mientras Kusina daba a luz. Estaba claro que los habían estado observando durante algún tiempo, dado que el agresor solo atacaba cuando Kusina estaba sola. Minato, dijo Kusina débilmente, con los ojos parpadeando. Solo salva a Naruto, no te preocupes por mí. Alzando aún más su kunai, el atacante parecía dispuesto a acabar con la vida de su esposa. Con una increíble explosión de velocidad, Minato se lanzó hacia adelante. Sabía que era una de las personas más fuertes, rápidas y veloces del planeta. No lo clasificaron como clase S sin motivo. Sin embargo, en un raro momento, Minato fue superado en inteligencia. Echó el puño hacia atrás, listo para destrozarle la cabeza. Sabía que su velocidad era abrumadora, así que el ataque debía acertar. Y así fue. Solo para que su puño atravesara su cráneo sin ninguna resistencia. ¿Qué? Minato abrió los ojos de par en par mientras su puño atravesaba lentamente la cabeza del ninja. Parecía estar viendo su ataque a cámara lenta. El atacante en la sombra parecía esperar esto, ya que no se movió en absoluto. Debe tener intangibilidad, los ataques sólidos lo atravesarán si logra reaccionar a tiempo. Estos pensamientos pasaron por la cabeza de Minato en un instante. Estaba acostumbrado a pensar críticamente en una batalla a vida o muerte. Minato voló hacia adelante gracias a la inercia de su ataque. Justo cuando se giraba para lanzar otro ataque, vio a su esposa e hijo desaparecer en un remolino. Vio cómo el aire se deformaba a su alrededor antes de que desaparecieran por completo, junto con el agresor. Minato. Kusina. Gritó Biwako mientras salía corriendo del pasillo. Al ver una mesa de operaciones vacía, Biwako miró a Minato con preocupación. ¿Qué pasó? Alguien se llevó a Kusina y a Naruto, dijo Minato con seriedad antes de tensarse. Voy a buscarlos. Con un estallido de velocidad, Minato desapareció de la vista. Maldición, murmuró Biwako antes de salir corriendo. Todo había salido tan mal, tan rápido.
10 minutos después, en algún lugar de las afueras de Konohagakure, la figura enmascarada observaba cómo Kusina Uzumaki era encadenada, sostenida por los brazos. El chakra del Kyuubi se extraía lenta pero seguramente. La recién nacida fue colocada sobre una roca cercana, llorando a pleno pulmón. A pesar del inmenso dolor de la extracción del Kyuubi y de haber dado a luz, Kusina no murió. Se mantuvo firme, siendo su hijo la principal motivación para seguir adelante. Él lo era todo para ella. Waga. Waga. El llanto de Naruto se hacía cada vez más fuerte con el paso del tiempo. Parecía que el recién nacido presentía que algo andaba mal. La luna arriba iluminaba sus alrededores. Probablemente tu esposo esté recorriendo el territorio mientras hablo, señaló la figura enmascarada mientras extraía a la bestia. Se paró cerca del cuerpo encadenado de Kusina, sacando lentamente al Kyuubi de su contenedor. Sé que esto no es nada personal, sin embargo, debo cumplir mis objetivos. Más y más chakra rojo emanó de Kusina, tomando la forma de un enorme zorro. Una vez completado, la bestia de 9 colas volvió a tomar forma. El chakra formó lentamente pelaje, garras, dientes, ojos y otros detalles. Kusina apretó los dientes de dolor al sentir cómo los últimos vestigios del chakra del Kyuubi abandonaban su cuerpo. Sintió que su cabeza se desplomaba hacia adelante. Se sentía impotente, agotada y extremadamente cansada. Su hijo lloraba a gritos cerca y deseaba poder abrazarlo. Al mirar hacia arriba, apretó la mandíbula al ver lo que tenía delante. El Kyuubi vagó por las tierras una vez más. Los ojos del zorro cambiaron lentamente a un Sharingan, mostrando que probablemente estaba bajo el control de algo más. Debo admitir que no pensé que mi suerte me permitiría salir tan bien, dijo la figura enmascarada con voz monótona. Como regalo de despedida, permitiré que el Kyuubi mate a su anterior carcelero. Los ojos del Kyuubi brillaron antes de rugir. La tierra se estremeció por las ondas expansivas, y muchos árboles se mecieron en la distancia. SHHH, está bien, Naruto, lo consoló Kusina con una sonrisa cansada. Todo estará bien. A pesar de su situación actual, era tarea de una madre consolar a su hijo. No importaba lo agotada que estuviera. Waga. Waga. Ahora Kyuubi, dijo el hombre enmascarado, mata a tu contenedor anterior. Con otro rugido, el zorro alzó las garras para completar su orden. El aire se abrió, dejando paso al arma letal. Su objetivo era matar a la madre y al hijo de una sola vez. Sin embargo, no fue así. Para sorpresa de todos, incluyendo la del Kyuubi, las afiladas garras rebotaron en una esfera de energía. Allí, emanando del recién nacido, había una esfera negra. Envolvió a Naruto y Kusina por completo. Los llantos del bebé aumentaron de intensidad mientras Kusina observaba conmocionada. Ni siquiera ella podía creer que su hijo acababa de protegerlos a ambos. Imposible. Exclamó la figura enmascarada, alarmada. ¿Cómo es posible que un recién nacido tenga el poder de detener un ataque del Kyuubi? Nunca había visto algo así. Unos segundos después, la esfera negra desapareció mientras el recién nacido parecía gritar a todo pulmón. ¿Acaso Naru acaba de salvarme? Pensó Kusina con asombro, sin saber qué decir. No podía creer que su bebé recién nacido ya hubiera hecho algo increíble. Apenas llevaba una hora de vida, y ya había logrado algo que ni siquiera los hombres adultos podrían lograr. En ese momento, el atacante encapuchado desapareció y reapareció sobre la cabeza del Kyuubi. Al instante siguiente, Minato apareció con el ceño fruncido. Había llegado junto a Kusina, arrancándole las cadenas de los brazos. También abrazó a Naruto, reuniendo a su familia. Kusina al instante abrazó a su hijo, acostándolo para que volviera a dormir. Miró a su enemigo, con pensamientos rondándole la cabeza. Sabía que vendría, cuanto más luchaba contra este hombre, más preguntas aparecían en su cabeza. ¿Cómo supiste dónde estábamos? Preguntó Kusina tras una breve pausa. La joven madre aún intentaba recuperar el aliento después de todo lo sucedido. Abrazó a Naruto, arrullándolo para que volviera a dormirse. Sentí la energía de Naruto, dijo Minato tras ordenar sus pensamientos. No sé cómo, pero sentí como si excluyera su ki. Eso es porque lo hizo, Minato, dijo Kusina en voz baja. Nos protegió del ataque del Kyuubi. Formó una esfera a nuestro alrededor. Antes de que Minato pudiera responder, su conversación fue interrumpida abruptamente. Parece que no puedo librarme de ti por mucho tiempo, Minato Namikaze, dijo el atacante en voz baja. Tu reputación te precede. Realmente te has ganado el rango ese que te corresponde. Déjate de tonterías. Espetó Minato, acurrucándose cerca de su familia. ¿Por qué haces esto? ¿A qué te dedicas?
Mi objetivo es que Konoha quede reducida a escombros. El Kyuubi es la herramienta más fácil de mi arsenal para lograrlo. Tu familia es simplemente un daño colateral. Minato entrecerró los ojos. Te mataré. Lo decía con toda la intensidad de su ser. Quizás lo hagas, se rió entre dientes la figura enmascarada, pero primero, tendrás que superar al Kyuubi. Con un rugido, la bestia se preparó para atacar a la familia de tres. Sus ojos se posaron brevemente en los del Sharingan. Minato tenía dos pensamientos en mente. Pon a su familia a salvo. Y mata al bastardo que lastimó a su familia. Konohagakure se encontraba actualmente en modo de pánico. Los ciudadanos corrían a esconderse mientras los shinobi activos se preparaban para el combate. Habían visto aparecer al Kyuubi a lo lejos y temían lo que vendría. En cuanto al Hokage, se dirigía rápidamente hacia la ubicación del Kyuubi. Su esposa le había informado de lo ocurrido, lo que le obligó a informar a sus subordinados directos. En cuestión de minutos, todo Konohagakure se enteró de la situación. No sabían cómo escapó ni qué ocurrió, solo que el Kyuubi era libre una vez más. ¿Por qué fueron tras Kushina? ¿Quién podría querer al Kyuubi para su propio beneficio? Hiruzen Sarutobi tenía estos pensamientos en la cabeza mientras saltaba de tejado en tejado cada vez más cerca. Sintió el viento acariciar su cabello mientras vestía su equipo de batalla completo. Sus fuentes le habían notificado que habían visto a la bestia en combate con Minato Namikaze. El suelo tembló por las explosiones a lo lejos. Hizo una mueca, sabiendo que la destrucción sería mayor cuanto más se acercara la pelea. Hasta el momento, no podía decir quién ganaría la batalla. Como Hokage, era su deber proteger a todos los ciudadanos bajo su mando. Por eso Hiruzen esperaba llegar a tiempo para proteger a Kushina y Minato. No llevaban mucho tiempo siendo padres. Sería cruel privarlos de ese lujo. Aún recordaba la mirada preocupada de su esposa cuando le contó lo sucedido. Habían enviado a Susanbu para escoltar a los ciudadanos mientras él avanzaba. Hiruzen pensó en cómo acabar con el Kyuubi. Incluso si Minato lograba dominar a la bestia, aún tenían que encontrar la manera de acabar con ella para siempre. Tenía varias opciones, pero finalmente llegó a una conclusión. Con una mirada determinada en sus ojos, Hiruzen corrió aún más rápido hacia su destino. Él tenía un trabajo que hacer. Como Hokage y como líder. La batalla entre ambos extremos ya llevaba un tiempo en marcha. Sin embargo, era evidente que Kyuubi estaba perdiendo. Aunque Minato tenía algunas raspaduras en el cuerpo, no eran graves. Por otro lado, el Kyuubi jadeaba levemente por el esfuerzo que hacía para mantenerse en la pelea. Sus 9 colas tenían marcas de quemaduras alrededor, causadas por bloquear muchos de los orbes de ki de Minato. La figura enmascarada permaneció sobre la cabeza del zorro, casi como si sus pies estuvieran pegados. Minato habría jurado que vio el ojo solitario entrecerrarse mientras la pelea se prolongaba. Decidiendo mantener el ritmo, otro orbe ki apareció en la palma del padre. Minato observó mientras disparaba otra ráfaga al costado del zorro. La resonante explosión provocó que la bestia rugiera de dolor, a la vez que disparaba su propio proyectil. Golpeando la bola de chakra condensada con su mano, Minato observó cómo destruía el paisaje que la rodeaba. Al mirar su mano, vio que el enrojecimiento y la inflamación se extendían. Parecía que desviar el ataque del Kyuubi le había costado más esfuerzo del que creía. La mano le palpitaba y le picaba, pero no le importaba. Necesitaba proteger a su familia. Necesitaba poner a salvo a Kushina y Naruto. De inmediato. En ese momento, Kushina y Naruto estaban juntos tras una roca. Kushina había usado sus cadenas selladoras de adamantina para envolverlos en un capullo. Si la figura enmascarada lograba superar a Minato, tendría que atravesar sus cadenas. Decidido a acabar con esto, Minato voló por los aires antes de lanzar otro orbe de ki directamente al asaltante enmascarado. Era hora de ver qué hacía. Para su sorpresa, el luchador encapuchado saltó de la cabeza del Kyuubi y aterrizó en el suelo. Supuso que se quedaría sobre la cabeza del zorro, dado su intangibilidad. Tras el impacto del orbe y la explosión cesó, Minato observó cómo el Kyuubi se desplomaba sobre sus patas. Las 9 colas que ondeaban tras él también cayeron al suelo con un fuerte golpe. El patrón Sharingan se dispersó lentamente de sus ojos, una señal de que ya no estaba recibiendo órdenes. «Felicitaciones, Minato», dijo la figura enmascarada, «has podido». Sin responder, el recién nombrado padre se apresuró a terminar la pelea. Tal como lo esperaba, caerá en mis manos y podré teletransportarlo con mí. Sus pensamientos se cortaron en un instante. Justo cuando Minato estaba a centímetros de sus manos abiertas, el enemigo parpadeó sorprendido.
En lugar de agarrar el brazo de su oponente, solo sintió aire. ¿Qué? Fue entonces cuando el dolor llegó. Como pinchazos en el pecho, la figura encapuchada sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Al bajar la vista, vio a un Minato furioso detrás de él. Su brazo derecho sobresalía de su pecho, con un puño en el otro extremo. Pasó un momento antes de que se diera cuenta de lo que había sucedido. Se movió tan rápido, dejó una imagen residual, el luchador encapuchado abrió los ojos con sorpresa, su velocidad bruta es así de rápida, ni siquiera se dio cuenta de que había desaparecido hasta el último segundo. Cayó en la trampa, creyendo que podía capturar a su enemigo. Parecía que Minato estaba conteniendo toda su velocidad antes. Subestimar a su oponente le costó la batalla. Gruñendo de dolor, la figura desapareció antes de aparecer frente a su enemigo. Se agarró el pecho, respirando con dificultad y dificultad. Parece que me has vencido por ahora, un tono bajo llenó el aire. Me has obligado a retirarme por ahora, Minato Namikaze, con otro remolino de aire, el atacante desapareció. Minato había considerado empujarlo una vez más mientras hablaba, pero no sabía qué otros trucos tenía. Decidió ir a lo seguro después de asestarle un golpe mortal. Era seguro decir que su familia no se molestaría por ahora. Al ver que la amenaza había desaparecido por ahora, Minato observó el cuerpo caído de Kyuubi. Parecía que el zorro caería por ahora. Con una última mirada, corrió hacia su familia. Al doblar la esquina, dejó que una sonrisa cruzara su rostro. Kusina, estamos a salvo por ahora. A Minato se le paró el corazón al mirar el rostro de su esposa. Sonreía, sin lágrimas en los ojos. Un pequeño hilillo de sangre que le salía de los labios manchaba su ropa, mostrando signos de heridas internas. Naruto lloraba en brazos de su madre. El bebé recién nacido estaba firmemente colocado en los brazos de Kusina. Incluso en la muerte, ella se aferró a su hijo. No, 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 gritó Minato mientras abrazaba a su difunta esposa. La envolvió en un abrazo, asegurándose de no lastimar a Naruto. No pudo evitar las lágrimas que le caían de la cara. Fue demasiado, pensó Minato. Acababa de pasar por un parto difícil y le habían extraído el Kyuubi a la fuerza. Eso solo debería haberla matado de inmediato, pero ella había resistido todo lo que pudo. Mi querida Kusina, en ese momento, Hiruzen Sarutobi llegó y presenció la desgarradora escena. Minato lloraba la pérdida de su esposa. Su hijo recién nacido lloraba, extrañando ya el amor de su madre. El Hokage bajó la cabeza con tristeza. Lo siento, Minato, ojalá hubiera estado aquí para ayudarte antes. Las lágrimas de Minato no duraron mucho, pero el dolor en su corazón permaneció. Tras limpiarse la cara, Minato arrancó lentamente a Naruto de los brazos de su madre. Kusina, puede que ya no esté, pero aún tengo que cuidar de Naruto, dijo Minato con voz temblorosa. Muchos de su raza quizá lo consideraran un tonto débil, pero él amaba de verdad a su esposa. Ella fue quien le mostró el significado de esa emoción. Lo sé, asintió Hiruzen. Su conversación fue interrumpida por un rugido. Al girar la cabeza, vieron que el Kyuubi intentaba levantarse de nuevo, listo para otra pelea. Maldita sea, no se va a caer para siempre, murmuró Minato. Tendré que matarla. Lo único que quería ahora mismo era matar a la maldita bestia responsable de esto. Controlada o no, le daba igual. No, dijo Hiruzen, negando con la cabeza. Si lo matamos, se regenerará más tarde sin problemas. Necesitamos encontrar una solución permanente. Podía comprender los sentimientos de Minato, de verdad. Como padre, habría reaccionado igual. Pero tenía el deber de cuidar de los civiles de Konoha. No podía permitir que el Kyuubi se reformara en los próximos años. No cuando tenían la oportunidad de aniquilarlo ahora. ¿Cómo?, preguntó Minato. El padre presentía que el tercer Hokage ya tenía algo en mente. Por algo se le conocía como el profesor. Necesitamos sellarlo. Hiruzen se quedó en silencio. Para eso, necesitamos un contenedor. Solo aquellos con genes Uzumaki o chakra poderoso pueden sellar al Kyuubi en su interior. Minato no necesitaba ser un genio para entender lo que Hiruzen estaba insinuando. Entrecerrando los ojos, el padre habló en voz alta. ¿Entonces planeas sellarlo en Naruto? ¿Estoy en lo cierto? Sí, suspiró Hiruzen. Sé que probablemente no sea lo que quieras oír ahora mismo, Minato, pero hay que hacerlo. De lo contrario, todos en Konoha corren el riesgo de morir a manos de la bestia. Su primera reacción fue negar tal posibilidad. Al diablo con Konoha y con este mundo, no les debía nada. Lo habían tratado como escoria desde el primer día. Entonces pensó en Kusina. Como vino de este planeta, le enseñó a vivir y compartió su amor.
Al fin y al cabo, esta era su gente y Minato dudaba que quisiera erradicarla. Aunque aceptara, ¿cómo se haría? Preguntó Minato mientras abrazaba a su hijo. Kusina era la única que podía sellar algo así, tienes razón, era una de las mejores. Por eso confío en que esto funcionará, dijo Hiruzen. Después de todo, ella me enseñó esto. Se llama Shiki Fujin, una técnica de sellado tan poderosa que invoca a los Shinigami. Podemos usarla para sellar al Kyuubi dentro de Naruto. El Kyuubi se hizo notar, alzándose una vez más y agitando sus colas. Fuertes vientos lo azotaron, y Hiruzen alzó la mano para desviarlo mientras Minato lo dejaba pasar sin hacerle daño. Debemos darnos prisa, dijo Hiruzen mientras miraba a la bestia. Necesito tu aprobación, Minato, ¿puedo sellar al Kyuubi en tu hijo? Minato observó los suaves ronquidos de su hijo. Un niño tan inocente ya era un engranaje de una máquina. Un destino que se le imponía sin posibilidad de decisión. Los acontecimientos del día parecieron cansar al recién nacido Naruto, provocando que el bebé bostezara. Minato se preguntó si esta sería la decisión correcta. La carga recaería sobre su único hijo. No quería que la bestia quedara sellada en su hijo, pero se preocupaba por su difunta esposa. Ella había hecho todo lo posible por proteger a su hijo, incluso en sus últimos momentos. Ella dejó este mundo. Eso significaba que le correspondía a él cuidar de su hijo. Criarlos a ambos, tomar decisiones por ambos. Entonces se le ocurrió que habría momentos en que no estaría cerca de su hijo. En esos momentos, necesitaría algo en lo que apoyarse. En caso de que su poder Saiyan no apareciera, el Kyuubi sería una gran herramienta para su defensa. Contempló la decisión, pensando en lo que Kusina habría querido. Luego hizo su elección. Bien, asintió Minato con una expresión seria en su rostro, pero hagámoslo rápido. Con un asentimiento a cambio, ambos individuos se giraron para mirar al Kyuubi. Tenían una bestia que sellar. Una semana después, Konohagakure. Minato miró dentro de la cuna donde dormía su hijo. Sus suaves ronquidos y pequeños movimientos le calentaron el corazón. Su cola también se balanceaba de un lado a otro, golpeando los bordes de la cuna. Nada cambió, salvo el complejo sello colocado sobre su estómago. Aparecía ocasionalmente, pero solo por un breve instante. Hiruzen había sellado al Kyuubi en Naruto como su último acto como Hokage. El viejo shinobi contó con la ayuda de Minato para debilitar al zorro una vez más antes de que fuera sellado. Ambas mitades del Kyuubi ahora residían en Naruto, quien no se daba cuenta. Unos días después de la extracción del Kyuubi, Konohagakure celebró un funeral por el tercer Hokage. Asistieron todos los que podían caminar, y muchos ciudadanos lloraron abiertamente por su líder. En privado, Minato celebró una ceremonia diferente para su esposa. Su funeral fue algo que jamás olvidaría. Esa noche había perdido a su compañera de vida, su amante, su esposa y la madre de su hijo. Ninguna mujer podría compararse jamás con ella. Desde entonces, Minato había reunido todos los pergaminos y jutsus que pudo encontrar. Los que Kusina había sobresellado fueron los primeros que tomó. Desde la extinción de su clan, no quedaba mucho, pero ella siempre expresó su deseo de transmitir la destreza de su clan a su hijo. Minato quería que su hijo pudiera desarrollar su habilidad de moldear chakra en el futuro si así lo deseaba, un don que él no tenía. Gracias a su buen amigo, Fugaku Uchiha, todos los pergaminos se guardaron en un sello de almacenamiento. Esto fue posible gracias al chakra de Fugaku, ya que no podía usar la energía en absoluto. Además, Hiruzen le había dicho a Minato que le dijera a sus asesores que quería que Jiraiya fuera el próximo Hokage después de su muerte. Minato había informado a las personas pertinentes sobre los últimos deseos de Hiruzen. Sentía un gran pesar al recordar al difunto Hokage. Quizás no fuera el más poderoso, pero tenía buenas intenciones. Podía verlo, incluso en sus últimos momentos. Ahora quedaba por ver si el Sannin aceptaría ocupar el puesto o no. Con todo en su lugar, Minato había decidido irse de este planeta. Era una constante divagación en su mente. Una parte de él quería que su hijo se quedara, mientras que otra comprendía que este lugar no le importaba. Ya no le quedaba nada aquí ahora que su esposa se había ido. Ella era la única luz en este mundo para él, además de su hijo. Deseaba criar a su hijo en la raza Saiyajin. Para ello, necesitaba explorar el espacio en busca de ellos. Si no podía hacerlo, quería al menos empezar de cero mientras criaba a Naruto. Antes de que pudiera terminar de empacar, un suave ruido resonó en el aire. Al oír que llamaban a la puerta, Minato se acercó y abrió. Allí estaba Shikaku Nara, otro buen amigo suyo. Hola, venía a traerte unos dulces que preparó Yoshino.
Nos enteramos del fallecimiento de Kusina y queríamos expresar nuestras condolencias, dijo Shikaku mientras levantaba una bolsa de dulces. Gracias, Shikaku, asintió Minato. Por favor, colócalas en la encimera de allí. Señaló la encimera de su cocina. ¿Qué tal lo llevas? Preguntó Shikaku mientras colocaba los dulces horneados en la encimera. Cruzó los brazos, apoyado en la encimera de la cocina. Minato tardó un momento en responder. Todavía lo estoy procesando, Shikaku arqueó una ceja y preguntó. ¿Estás planeando irte, no? Minato soltó una risita y miró. ¿Es tan obvio, eh? No, solo sé leerte, rió Shikaku. Los dos hombres compartieron una breve risa en el ambiente soso. Pero en serio, ¿a dónde planeas ir? No estoy seguro, Shikaku, suspiró Minato, Kusina lo era todo para mí. Ahora que se ha ido, ya no veo razón para quedarme aquí, ¿y nosotros, Minato? ¿Tus amigos? No me malinterpreten, los aprecio a todos, dijo Minato con una sonrisa cansada, pero tienen sus propias familias que cuidar. Yo también. Necesito pensar en qué es lo mejor para Naruto en este momento. Shikaku frunció el ceño. No quería que su amigo se fuera, pero también reconocía que la responsabilidad de un padre era lo primero. Si él estuviera en la posición de Minato, probablemente habría pensado lo mismo. Entiendo tus preocupaciones, pero ¿crees que abandonar el planeta es la solución? Preguntó Shikaku con genuina curiosidad. Minato miró a su amigo a los ojos. No quiero criar a Naruto en el mismo ambiente que yo, Shikaku, respondió Minato secamente. Si no fuera por Kusina, podría haber sido muy diferente. Quiero la misma oportunidad para mi hijo. Lleva mi sangre en las venas, así que sé que sus genes podrían hacerlo reaccionar mal a veces. Quiero estar ahí para él. Además, ahora es un Jinchuriki, así que quién sabe cómo lo tratarán cuando se sepa. Ni siquiera el líder del clan Nara pudo refutar el último punto de Minato. Era cierto que muchos Jinchuriki eran marginados o tratados con dureza por sus respectivas aldeas. Incluso había informes de que Iwagakure trataba a sus Jinchuriki como si fueran plagas. Shikaku suspiró mientras negaba con la cabeza. ¿Entiendes siquiera cómo funciona tu nave espacial? A menos que Minato supiera cómo pilotarlo, esto era solo una ilusión. Minato se rió entre dientes. Sí, lo sé. Con tu ayuda y algunos ajustes, he aprendido a usar los controles. Por suerte, es lo suficientemente grande como para llevar a Naruto en brazos mientras volamos. Siempre la voz de la razón, Shikaku habló en voz alta una vez más. ¿Y si no llegas a tiempo a otro planeta? ¿Y si mueres de hambre o deshidratación antes de pisar tierra firme? Conozco los riesgos, por eso lo he empacado todo en una maleta, respondió Minato. Nos sobrará un mes si es necesario. Quiero visitar mi mundo natal, pero si no puedo, me centraré en una opción secundaria. El jefe del clan Nara no pudo evitar preguntar algo más personal. Algo que no girara en torno a la logística y la planificación, sino a la emoción. ¿De verdad odias tanto este lugar que estás dispuesto a arriesgarte a lo desconocido? Minato no respondió la pregunta de su amigo, pero su silencio fue más que suficiente. Para Shikaku, era la respuesta definitiva que necesitaba. Apreciaba a Minato, pero no podía controlar lo que hacía. Shikaku bajó la mirada. Te deseo lo mejor, Minato. Siempre has sido un gran amigo para mí. Minato se acercó y puso una mano sobre el hombro de Shikaku. Apretando suavemente, el Saiyajin continuó. Con una sonrisa, dijo, oye, eso no significa que no vaya a visitarte. Solo quiero criar a Naruto en un mejor ambiente que el mío. Mi reputación aquí ya le ha ganado enemigos solo por ser mi hijo. No puedo arriesgar su muerte cada vez que lo pierdo de vista. Ni siquiera puedes construir una casa en el bosque. Lejos de las miradas indiscretas. Shikaku intentó, en un último intento, conservar a su amigo. No sé si eso sea lo mejor para un niño en crecimiento, rió Minato, quiero que Naruto tenga amigos, algo que no será posible si crece aislado. Los dos compartieron un momento de silencio, dejando que el aire a su alrededor se ensombreciera. Nunca se había sentido realmente en casa en el planeta, siendo Kusina su único apego a este lugar. Ahora que ella se había ido, ya no le importaba la tierra, salvo sus amigos. Sin embargo, sus amistades no pudieron retenerlo solo. Su hijo era una prioridad, y si sentía que no podía criarlo adecuadamente, no lo haría. Fue una decisión difícil, pero le correspondía. Como padre único, tenía que tomar las decisiones por su hijo. Kusina siempre fue mejor tomando este tipo de decisiones, el pensamiento se apagó en el esposo viudo, recordando de nuevo a su esposa. La había amado con toda su alma. Ella elegía el color de su cuna. El tipo de comida que necesitaba. La ropa que usaba, la extraño muchísimo.
Entonces, su amigo sacó a Minato de sus pensamientos. Lo miró y se dio cuenta de que había pasado un rato soñando despierto y dormitando. Shikaku no se dio cuenta y continuó con sus palabras. ¿Prometes visitarme algún día? Odiaría que mi hijo nunca conociera a su tío no oficial. Veré qué puedo hacer, sonrió Minato, espero que volvamos pronto. Quiero que Naruto al menos vea los terrenos del clan de su madre en Uzushiogakure algún día. Ya veo, Shikaku le sonrió a su buen amigo. Espero que podamos volver a verlos algún día. Tras una última despedida, ambos adultos se marcharon. Shikaku se marchó con una expresión sombría mientras Minato preparaba todo para su viaje. Ambos sentían que esta sería la última vez que se verían en mucho tiempo. Agarró su bolsa de provisiones y selló el pergamino con el jutsu que Fugaku selló, y se preparó para partir. Partiría más tarde esa noche, cuando todos estuvieran dormidos. Al ver algunas fotos en la pared, Minato decidió guardarlas en la bolsa. Eran de Kusina y de él mismo. También encontró un álbum de recortes que ella estaba haciendo antes del nacimiento de Naruto. Lo guardó de nuevo en la bolsa. Algunas fotos fueron tomadas durante su boda, otras mientras ella estaba embarazada de su hijo. Sonrió al mirar las fotos. Naruto al menos sabría cómo era su madre. Después de todo, se parecía demasiado a ella, como su estructura facial y sus ojos. Solo deseaba que su experiencia con ella fuera más allá de una simple foto. Al acercarse a cierta sección de su casa, la abrió y reveló su cápsula espacial. Estaba en perfectas condiciones tras ser limpiada y examinada por Shikaku. La había programado para encontrar su mundo natal, pero solo el tiempo diría si estaba en lo cierto. Metió una mano en la cuna de su hijo y lo alzó con cuidado. Naruto roncaba suavemente, moviendo la cola de un lado a otro. Las marcas de sus bigotes y sus ojos violetas eran algunos de sus rasgos más distintivos. Levantó a Naruto con una mano y la cápsula espacial con la otra. Quería despegar desde lo profundo de los bosques de Konohagakure para no llamar la atención. Al observar su casa, Minato dibujó una triste sonrisa en su rostro. Aún recordaba las sonrisas, risas y risitas que solían llenarla. Su esposa era la fuente de alegría en el hogar. Negando con la cabeza, miró a su hijo recién nacido. No podía concentrarse en su esposa en ese momento porque su hijo lo necesitaba. Tendría que asumir el papel de padre y estar ahí para Naruto, Kusina, pensó Minato mientras echaba una última mirada a su alrededor. Quiero que sepas que diste a luz a un hermoso bebé. Lo cuidaré hasta mi último aliento. Lo prometo. Minato sintió una ráfaga de viento que lo rozó, lo que le hizo abrir los ojos de par en par. No creía en muchas creencias espirituales, pero en ese momento, sintió como si su esposa le sonriera. Con una pequeña sonrisa, Minato se preparó para adentrarse en el bosque. Él se marcharía esa misma noche. Konohagakure, monumento al Hokage, anochecer señor Danzo, dijo un shinobi no identificado, arrodillado cabizbajo. Parece que Minato Namikaze ha desaparecido. Tenemos informes de que no se encuentra en su casa, ni con su hijo. Desconocemos su paradero en este momento. Interesante, pensó Danzo mientras observaba la aldea. Un bastón sostenía su peso en una mano. Nuestro Hokage ha muerto, el Jinchuriki del Kyuubi ha muerto, y uno de nuestros luchadores más destacados ha desaparecido. La aldea necesitará ayuda urgente para prosperar. ¿Cuáles son sus órdenes, Lord Danzo? Preguntó el shinobi una vez más. Las cumpliremos sin demora. Danzo tarareó para sí mismo, meditando en sus próximas palabras. Necesitaba pensar críticamente y a largo plazo por la aldea. El ataque del 9 colas aún estaba presente en la mente de todos, así que su gente ya estaba sobresaltadísima. Por ahora, esperamos. Sin embargo, necesitaremos un liderazgo fuerte para prosperar en estos tiempos difíciles. No se puede correr la voz de que hemos perdido a nuestros Jinchuriki, o a otras aldeas se les podría ocurrir atacar. Sí, señor Danzo. Pasó otro momento antes de que Danzo volviera a hablar. El daimyo del fuego ya está buscando al sustituto de Sarutobi. Parece que el viejo tonto quería que Jiraiya ocupara su lugar, pero yo tengo un plan diferente. Solo el tiempo dirá si tiene éxito. El subordinado mantuvo la cabeza agacha, pero Danzo se dio cuenta de que estaba escuchando sus palabras. Había entrenado a sus shinobi para que fueran verdaderas máquinas, escuchando y obedeciendo órdenes. Era algo de lo que estaba increíblemente orgulloso. Matar las emociones de un shinobi realmente despertaba la motivación para hacer lo necesario para el bien de la aldea. Hashirama no lo creía, ni Tobirama ni Sarutobi, pero él sí. Danzo despidió a su subordinado con un gesto de la mano. Sin necesidad de otra señal, el shinobi desapareció a toda velocidad.
Tobirama Sensei eligió a Sarutobi hace mucho tiempo. Me pregunto si al final fue una decisión equivocada. Danzo lo miró pensativo. Ya no me quedaré al margen. Konohagakure necesita un líder fuerte, y yo puedo proporcionárselo. Danzo observaba su aldea con orgullo. Desde el bullicioso distrito comercial hasta el distrito civil, todo estaba bajo su protección. Todo lo que hacía por la aldea era en su propio beneficio. Al menos eso era lo que pensaba. Desde el primer Hokage hasta el último, Danzo creyó que Konohagakure merecía un líder fuerte. Fue el más decepcionado de Sarutobi, pero esperó el momento oportuno. Ahora que ya no estaba, se le presentó la oportunidad de tomar el relevo. Requeriría algo de planificación, pero todo funcionó. Ya se vería si lograba su objetivo o no. Necesitaba convencer al Daimyo del Fuego de que era la mejor opción, quisiera o no. El único a quien no podía vencer en combate ni ser más astuto era Minato. Era demasiado fuerte, rápido y poderoso incluso para él. Se había vuelto más fuerte que cualquier otro shinobi de la aldea. Si se atrevía, Danzo creía que era más fuerte que incluso el primer y el segundo Hokage. Era una anomalía, un espécimen que merecía ser estudiado. Sin embargo, Sarutobi siempre bloqueaba cualquier intento de acercarse al hombre. Incluso de niño, Sarutobi vigilaba al niño. Sus habilidades y apariencia eran demasiado extrañas para que Danzo las aceptara. Si no podía diseccionar ni obtener su semilla, quería reclutarlo para Road. Una vez más, Sarutobi también bloqueó ese intento. Quería intentarlo de nuevo con su hijo, Naruto, pero se lo llevaron junto con su padre. Ambos habían desaparecido, pero él esperaría su reaparición. Podía esperar. Podía esperar mucho tiempo. Justo cuando Danzo se dio la vuelta, captó algo con el rabillo del ojo. Una franja roja atravesaba el cielo, subiendo cada vez más. Él no lo sabía en ese momento, pero estaba presenciando a uno de sus aldeanos más fuertes abandonando la órbita del planeta. Y así, el nacimiento de una leyenda sacudiría el universo para siempre. Capítulo 2. Maelstrom e Invencible, Naruto, vamos. Llegaremos tarde a la escuela. Me voy, idiota. Espera. Un adolescente de cabello negro y prominentes marcas de bigotes en la cara salió corriendo de su casa con su mochila. Salió corriendo de su casa, como uno más en un barrio suburbano. Tienes suerte de que esté a poca distancia de tu casa, de lo contrario nunca te despertarías a tiempo para la escuela. Cállate, Mark. Naruto negó con la cabeza mientras resoplaba. Solo me gusta dormir, eso es todo. El adolescente se apresuró a alcanzarlo, enrollando la cola con fuerza alrededor de su cintura. Esto le dio la impresión de que era más un cinturón marrón que una cola, algo que a estas alturas ya era memoria muscular. El individuo conocido como Mark se llamaba Marcus Sebastian Grayson, pero se hacía llamar Mark Grayson. Medía 1,80 m, tenía el pelo oscuro y vestía ropa informal. Era hijo del legendario superhéroe Omni-Man. Tenía 17 años. A su lado, estaba su mejor amigo de toda la vida, Naruto Uzumaki Namikaze. Sin embargo, el mestizo Saiyan solía llamarse Naruto Uzumaki en honor a su madre. A su padre no le importó en absoluto. El usuario de chakra también tenía 17 años, medía 1,80 m y tenía ojos violetas, cabello negro azabache, marcas de bigotes en sus mejillas y una cola marrón que permanecía atada alrededor de su cintura. Tras la partida del padre de Naruto de su anterior mundo natal, viajaron por el espacio durante un tiempo. Desafortunadamente, Minato no pudo encontrar el planeta natal de los Saiyajin. No sabía si era porque había desaparecido o porque no tenía las coordenadas correctas. Al darse cuenta de que sus recursos eran limitados, Minato decidió pilotar manualmente su cápsula espacial para alcanzar la mayor distancia posible con el combustible restante. Tras un tiempo, finalmente se estrelló en el planeta donde vivían. Tras aterrizar y abrir su cápsula, Minato fue abordado por una agencia llamada Agencia de Defensa Global para informarle sobre sus intenciones. Minato explicó que solo deseaba descansar y criar a su hijo en paz, lo que tranquilizó a muchos de los que se acercaron. Fue el comienzo de algo nuevo. Para ganar dinero y vigilarlo, Minato fue contratado por el director de la agencia, Cecil Stedman. Ocasionalmente usaba sus poderes para ayudar a derrotar monstruos y eliminar amenazas, lo que le reportaba una buena fortuna. Fue por esta época que el padre de uno de ellos conoció a un individuo conocido como Omni-Man. Un día, al matar al mismo monstruo, ambos entablaron una conversación y nació un respeto mutuo. Para ambos, fue una grata experiencia entrenar con alguien que no murió de un solo golpe, fueron rivales amistosos desde ese día.
A pesar del vasto conocimiento de Omniman sobre la galaxia, lamentablemente desconocía la raza conocida como Saiyajin. Esto hizo que Minato se sintiera un poco oprimido, pero no dejó que le molestara demasiado. Solo el tiempo diría si encontraría más información sobre su gente. Pasó un tiempo antes de que Minato comprara una casa en un tranquilo barrio suburbano. Fue pura coincidencia que la casa no estuviera muy lejos de la de Omniman, lo que provocó que sus hijos crecieran cerca. Los dos adolescentes prácticamente habían sido criados juntos, eran tan cercanos como hermanos. Duermes como un tronco. Desde niños duermes tan profundamente. Se burló Mark, negando con la cabeza. Tienes que arreglar eso. Sí, lo que sea. Naruto hizo un gesto de despedida. Vayamos a la escuela para que puedas seguir haciéndole ojitos saltones a Amber todo el día. Solo eres un odiador, es oficial. He intentado cambiarte todos estos años, pero solo eres un odiador. Mark negó con la cabeza con un suspiro. Era una enfermedad que intentó curar a su amigo de todos estos años, pero parece que sus esfuerzos fueron en vano. Como sea hombre, respondió Naruto con una risa. Sacando su celular, el Saiyajin mestizo preguntó: ¿Oíste que a la Liga Lagarto le dieron otra paliza? O sea, ¿qué es eso? ¿La sexta vez este año? ¿Cuándo crees que se rendirán estos ingenuos? Mark se encogió de hombros. No estoy seguro, pero he escuchado en las redes sociales que parece que están aumentando de nuevo. La conversación continuó con la divagación habitual de los amigos. A las 7 de la mañana, ambos se dirigieron a la escuela, listos para otro aburrido día de preparatoria. Sin embargo, mientras caminaban, Naruto comenzó a perderse en sus pensamientos. Habían pasado 17 años desde su nacimiento, 17 años desde la muerte de su madre. No pasaba un solo día sin que pensara en ella. Su padre le mostraba fotos de su madre, pero ya no era lo mismo. Tras cambiar de opinión, Naruto sonrió mientras respiraba aire fresco. Había entrenado con su padre desde niño, con sangre Saiyan en las venas. Su resistencia, fuerza, velocidad y demás características físicas superaban con creces las de cualquier humano normal. Sin embargo, no le gustaba hablar mucho de su destreza, ya que Mark no había alcanzado los mismos poderes que su padre. No quería que su mejor amigo se sintiera mal por hablar de su propia fuerza. Su padre le enseñó a controlar el ki y a volar. Ni siquiera pensó en volar hasta que vio a Omniman hacerlo, hace mucho tiempo, y entonces experimentó con la idea. Le llevó tiempo, pero el hombre aprendió a volar. Y así le transmitió el conocimiento a su hijo. En cuanto a sus habilidades basadas en chakra, a Naruto le costó dominarlas. No tenía un maestro directo que lo ayudara, así que dependía de los pergaminos que su padre le arrebataba, así como de sus palabras. No dominaba la mayor variedad de jutsus, pero sí un buen arsenal de ninjutsu mientras aún dominaba el fuinjutsu. Su padre incluso le enseñó algunas de sus técnicas de ki, como el Rasengan. A lo largo de sus años de entrenamiento constante, Naruto idolatraba a su padre. Su padre se esforzó al máximo por criar a su hijo solo, algo que Naruto notó que a veces era difícil. Su padre nunca se volvió a casar ni tocó a otra mujer, afirmando que su madre era la única persona en su corazón. Naruto se sintió triste al darse cuenta de que a su padre le habían robado su alma gemela durante su nacimiento. Le hablaron del zorro de 9 colas sellado en su cuerpo, pero Naruto rara vez tenía contacto con la bestia. Se había encontrado con él varias veces a lo largo de su vida, pero nunca por mucho tiempo. Cada vez que intentaba acercarse a él con palabras amables o amabilidad, lo sacaba de quicio. Supuso que el zorro tardaría un tiempo en hablar. Los únicos que sabían del zorro de 9 colas que llevaba dentro eran su padre y Mark, ya que ni siquiera Cecil lo sabía. Era un secreto bien guardado, ya que Minato no quería que se aprovecharan de Naruto por su poder ni que la gente descubriera que había un ser de poder puro y destructivo en su interior. Solo le confió el secreto a Mark, y el mestizo Viltrumita no lo decepcionó. Guardó el secreto a la perfección, sin que ni siquiera su padre lo supiera. El vínculo entre ambos adolescentes era demasiado fuerte para eso. A Naruto también se le prohibía salir en noches de luna llena, pues su padre le advertía de lo que podría sucederle. No quería que su hijo se arriesgara a adoptar su forma Ozaru y destruir todo a su alrededor. Sobre sus orígenes Saiyajin, Minato le contó todo lo que sabía sobre su raza a su único hijo, desde sus potenciaciones Zenkai hasta la historia del legendario Super Saiyajin. La historia solo se conoció porque, al parecer, una grabación en su cápsula espacial la explicó años atrás, meses después de su nacimiento. Su padre había logrado manipular la máquina y lograr que reprodujera la última parte del mensaje. Fuera lo que fuese este legendario Super Saiyajin, Naruto lo desconocía.
Lo único que se sabía del mito era que, según una antigua creencia sobre su raza, los Saiyajin alcanzarían un poder inmenso y se profetizaba que reaparecerían algún día. A su padre no le interesaba mucho la historia, pero Naruto se enamoró del mito. A pesar de las dificultades de su vida, Naruto vivió una vida relativamente tranquila. Solía pasar la noche con su mejor amigo durante su infancia, lo que les inculcó una pasión por los videojuegos y los cómics. Los padres de Mark estaban acostumbrados a la presencia de Naruto y viceversa, ya que ambos eran prácticamente inseparables durante su infancia. Fue una buena vida. Escuela secundaria Reginald Bell Johnson, más tarde en el día. Muy bien, tío. Lo haré. Tengo unos 15 minutos antes de que suene el siguiente timbre. Mark se animó mientras miraba el pasillo. Amber está ahí. Puedo hacerlo. Sal y cógelo, tigre. Dijo su amigo William Clockwell. Sonreía y le dio una palmada en los hombros a Mark. Llevas meses pensando en este momento, ahora ve y aprovéchalo. Lo haré. Mark asintió antes de tragar saliva. Con un último asentimiento, el híbrido mitad Viltrumita caminó por el pasillo. Míralo cómo se va, crece tan rápido. Naruto se secó una lágrima falsa mientras veía a su nervioso mejor amigo acercarse a Amber. La chica estaba junto a su casillero, cogiendo unos libros de texto para clase. Por fin la invita a salir, dijo William con una sonrisa. Deberías felicitarlo más. Mark siempre se ha puesto muy nervioso con Amber. Aguafiestas, murmuró Naruto con una pequeña sonrisa en su rostro, solo estoy bromeando, eso es todo. Los dos observaron la charla entre Mark y Amber durante unos minutos. Hubo una breve pausa antes de que Amber sonriera y sacara una tira de papel. Anotó algunos dígitos antes de entregársela a Mark con una sonrisa. El dúo charló unos segundos más antes de que Amber se marchara con una sonrisa. Mark la vio alejarse antes de sonreírle. Mira. Mark agitó el papel frente a su cara, con una sonrisa alegre. Acabo de conseguir el número de Amber. Me dijo que la llamara más tarde. Buen trabajo, hombre. Naruto chocó el puño en el hombro de Mark, no pensé que te iría tan bien. Solo necesitaba dar el primer paso, eso es todo. Mark se encogió de hombros con falsa arrogancia antes de guardarse el papel en el bolsillo. En fin, tu chico acaba de conseguir una cita. Felicidades, hombre, rió William. Ahora por fin puedes sentir el toque de una mujer por una vez. Caramba, gracias, murmuró Mark antes de sonreír. Se sentía bien triunfar en la vida, sobre todo cuando se trataba de conseguir una cita con una chica que le interesaba. Mark miró a sus amigos con la emoción reflejada en su voz. ¿Quieren que quedemos más tarde esta noche? ¿Después de que llame a Amber? Lo siento, tengo planes, dijo William negando con la cabeza. Tengo que reunirme con un chico con el que he estado hablando últimamente. También tengo que reunirme con unos compañeros de grupo para un proyecto que tengo. Su amigo miró el reloj antes de abrir mucho los ojos. Me tengo que ir. Ya va a empezar la clase. Gritó William, presa del pánico. Tras despedirse, el trío pronto se convirtió en un dúo. William se marchó, preparándose para el día que le esperaba. ¿Y tú, Naruto? Preguntó Mark mientras miraba a su amigo. Normalmente estaría bien, pero esta noche no, hombre. Papá dijo que quiere ayudarme a perfeccionar mis técnicas de ki, así que pasaremos la noche entrenando, dijo Naruto con una media sonrisa. Ojalá tuviera mis poderes, susurró Mark en voz baja, mirando a un lado. Naruto lo oyó y estaba a punto de responder antes de que sus teléfonos empezaran a vibrar. Última hora. Los guardianes del globo defienden la Casa Blanca, leyó Mark lentamente en voz alta desde su teléfono. La información no le impresionó en absoluto. Vaya, miren eso. Dijo Naruto con asombro. No puedo creer que los gemelos Mauler tuvieran el valor de atacar directamente la Casa Blanca. Parece que el equipo de tu padre los interceptó a tiempo. Sí, suspiró Mark antes de guardar el teléfono. No le gustaba que le recordaran lo genial que era su padre cuando él no podía hacer nada parecido. Se sentía un fracaso, sobre todo ante su padre. Anímate, hombre. ¿Qué tal si salimos a tomar un helado esta noche? Yo invito. Naruto sonrió antes de guardar también su teléfono. No le gustaba ver a su amigo tan deprimido. Pensé que estabas entrenando con tu papá después de la escuela. Lo soy, pero eso no significa que no pueda verte después. Podemos pasar el rato y jugar un rato. De todas formas, necesito vengarme de ti por haber perdido contra tus ataques baratos la otra noche, bromeó Naruto. Mark sonrió mientras se ajustaba las correas de la mochila. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Simplemente sé bueno. Simplemente sé bueno. Se burló Naruto agitando la mano.
Mark se rió, preparándose para su siguiente clase. El timbre sonó poco después, lo que obligó a los dos a tomar caminos separados por ahora. Aún les quedaba el resto de la jornada escolar por delante. Mientras se alejaba, Mark sonrió ante las palabras de su amigo. Se dio cuenta de que Naruto era una buena persona y de buen corazón, algo que respetaba. Su espíritu competitivo en los videojuegos lo hacía reír. Sacudiendo la cabeza para olvidar sus pensamientos, Mark rió entre dientes. Era agradable tener un amigo confiable. Soportaron otro día aburrido de escuela secundaria, sin nada fuera de lo común. Que pronto cambiarían las vidas de ambos. Horas después, en lo profundo del desierto del Sahara. ¿Te ves emocionado? ¿Estás listo para ayudar a pulir tus técnicas, hijo? Preguntó Minato con una sonrisa. El padre estaba de pie en una duna, mientras los fuertes vientos soplaban a su alrededor. Ambos sabemos por qué estoy emocionado, papá. Me prometiste que si te ganaba justamente, por fin podría unirme aquí en el campo de batalla. No voy a perder como la última vez, fue fácil. Respondió Naruto con una sonrisa. No olvides que la razón por la que perdiste la última vez fue porque te apreté la cola, una debilidad que te dije que corrigieras, sonrió Minato con los brazos cruzados. No es mi culpa que no me hicieras caso. Sí, eso no volverá a pasar. Ya no tengo ese problema. Gritó Naruto con un leve rubor de vergüenza. El padre de Naruto se había ablandado aún más en sus últimos años. Tenía 41 años, pero aún no tenía canas. Minato podía aparentar 20 y pocos años, señal de su buena genética. A pesar de su avanzada edad, el Saiyajin aún poseía una fuerza enorme y se había fortalecido con los años, gracias a su habilidad para volar. Su padre era diferente al típico superhéroe. No pertenecía a ningún equipo como los Guardianes del Globo y solo trabajaba cuando su jefe necesitaba su ayuda. A pesar de ello, Naruto quería finalmente unirse a su padre en el campo de batalla. Sería una gran oportunidad para estrechar lazos y adquirir experiencia de combate, algo de lo que Naruto carecía por completo. Durante el último año, Minato le había prometido a Naruto que si lograba vencerlo en un combate cuerpo a cuerpo, podría unirse a él en el campo de batalla. Había sido un año de derrotas constantes, pero Naruto había aprendido de cada una. Minato llevaba el traje que solía usar durante su servicio, un traje proporcionado por su jefe. Estaba hecho de un material extremadamente resistente. Resistió bien el calor intenso y los impactos explosivos. Era una mezcla de rojo y amarillo, y le quedaba perfecto. Si bien Naruto aún no tenía un traje, aún vestía un atuendo apropiado para entrenar. Llevaba un par de zapatos especiales que estaban diseñados para soportar niveles más altos de calor y ropa que también era duradera. Adoptando una postura de batalla sobre la duna, Minato sonrió. Veamos qué tienes entonces, hijo. Estoy listo. Lo tienes, papá. Voy por ti. Naruto sonrió mientras adoptaba su postura de combate. A toda velocidad, ambas figuras comenzaron a intercambiar golpes por el desierto. La constante evasión de golpes y la exhibición de velocidad serían insoportables para cualquier persona normal. Naruto gruñía con cada golpe que recibía, pero no dejaba que eso lo detuviera. Su padre era rápido y preciso con sus golpes, algo que Naruto detestaba y admiraba a la vez. Esquivando un gancho de izquierda, Naruto asestó un golpe de palma en el estómago de su padre. La fuerza fue tan grande que dejó a Minato sin aire, seguido de un rodillazo contundente en la barbilla. Para culminar el combo, Naruto agarró el brazo de su padre y giró en el aire. Una vez a gran velocidad, lo soltó y dejó que su padre se estrellara contra las dunas. Sin querer darle a su padre un segundo de descanso, Naruto voló directo al cráter. Justo cuando estaba a punto de asestarle un puñetazo, Minato ladeó la cabeza y le asestó un potente uppercut en el abdomen. Tosiendo saliva, Naruto sintió que su cuerpo se elevaba bruscamente antes de estrellarse contra el suelo. Su padre se movió tan rápido que reapareció sobre él y le propinó un hachazo en la espalda. Naruto voló directamente hacia la suave arena de abajo, creando otro cráter. Minato permaneció en el aire, flotando con una sonrisa. Buen trabajo, hijo. Te has vuelto más fuerte y rápido desde la última vez. Como testimonio de su declaración, limpió un pequeño rastro de sangre que apareció después de recibir el rodillazo de Naruto en la barbilla. Aún queda mucho, papá, dijo Naruto mientras se frotaba el estómago. El uppercut le dejó una sensación punzante. Vamos a subir de nivel. Si tú lo dices, dijo Minato desde atrás de su hijo, apareciendo velozmente. Asestó un puñetazo, pero abrió los ojos de par en par al ver cómo su puño surcaba el aire, y la imagen de su hijo se desvanecía. ¿Lo esquivó tan rápido?
¿Ya es así de rápido? Pensó Minato sorprendido, arqueando las cejas y con el orgullo llenándole el corazón. Rasengan. Naruto lanzó una ráfaga de ki desde atrás de su padre, tras haber corrido tras él justo a tiempo. Sorprendido, el padre de Uno tuvo que soportar una explosión que le presionaba directamente la espalda. Dejó que el ki se arremolinara en su mano, algo que su padre le había enseñado hacía mucho tiempo. La esfera de energía se estrelló contra la espalda de Minato y creó una cúpula de energía oscura a su alrededor, enviando toneladas de arena volando por el aire. Al caer al suelo con fuerza, Minato gruñó y se incorporó con expresión severa. La arena que se arremolinaba le rebotó en la piel, causándole una ligera incomodidad. Decidiendo que ahora estaban incorporando sus técnicas de ki, Minato sonrió. Minato se preparó, cargando su ki en las palmas de sus manos. Con un grito, ejecutó otra técnica de respectivo. A diferencia del ki negro de Naruto, el de Minato era azul respectivo. Bomba brillante. Este ataque de ki se basaba en concentrar grandes cantidades de ki en las palmas y golpearlas, creando una explosión brillante. Sin embargo, Minato había descubierto una forma de inclinar sus manos para que proyectaran un gran rayo de energía. Al darse cuenta de que solo tenía segundos para contraatacar, Naruto contraatacó con su propia técnica de ki. Era algo que aún estaba perfeccionando, pero sentía que estaba listo para usar. Caparazón de obsidiana. Extendiendo los brazos, Naruto observó cómo su ki se formaba a su alrededor en una estructura similar a una burbuja. Lo rodeaba por completo, proporcionándole una defensa adicional. Según su padre, había creado algo similar al nacer. Esto otra vez, hijo. La última vez no resistió. Gritó Minato con los dientes apretados, invirtiendo más energía en su ataque. La última vez que ambas técnicas chocaron, había logrado romper la barrera de su hijo. Ya lo he aprendido, padre. Esta vez aguantará, solo observa. Dijo Naruto entre dientes, con la concentración reflejada en su rostro. Naruto observó cómo el rayo de energía constante de su padre impactaba su escudo, haciéndole morderse el labio. Demostraría cuánto había mejorado. La brillante energía azul de su padre impactó su oscura cúpula, mostrando una batalla de voluntades. Justo antes de que Minato pudiera intensificar su ataque, una brutal patada lo sobresaltó de su ataque, impactándolo en un costado de la cabeza. Sacudiendo la cabeza, Minato abrió los ojos de par en par, sorprendido, mientras miraba hacia otro lado. Para su sorpresa, fue recibido por un sonriente Naruto. El golpe le nubló la visión momentáneamente y definitivamente le dejaría un feo moretón. Un clon de sombra. ¿Pero cuándo? Pensó Minato sorprendido, sintiendo el impulso de la patada de su hijo lanzarlo por los aires. Justo antes de que pudiera corregirse en el aire, vio a otros 4 Naruto acercándose por los lados. Más clones de sombra que enfrentar. Sintió una patada justo en el centro de su espalda, lanzándolo por los aires. Otro clon le asestó un gancho brutal en la mandíbula, haciéndole escupir sangre y saliva. A esto le siguió otro clon que le asestó una patada de talón en el estómago, lo que le hizo abrir los ojos de par en par por el dolor. Finalmente, los 4 clones volaron sobre Minato y le asestaron un hachazo en la columna vertebral, enviándolo a la tierra. El padre soltero se estrelló contra la arena con un fuerte estruendo. La explosión levantó polvo y arena. Barrada de Uzumaki. Los clones lanzaron su ataque con el golpe final. Era algo que Naruto había estado practicando en privado. Una técnica de taijutsu diseñada para abrumar a cualquier oponente. Al ver que su trabajo había terminado, los 4 clones se desvanecieron. El Naruto principal los observó con una sonrisa, flotando hacia su padre caído. Una vez que el polvo se asentó, pudo ver que su padre ya se había dado la vuelta en la arena. Estaba tumbado boca arriba, mirando al cielo con una sonrisa en el rostro. Parece que me has ganado, concedió Minato con una sonrisa. A pesar de la paliza que acababa de recibir, su traje parecía estar relativamente intacto. Felicidades, hijo, ahora ayuda a este viejo, ¿quieres? Riendo entre dientes, Naruto se agachó y ayudó a su padre a levantarse. El hombre mayor se sacudió el polvo del traje y miró a su alrededor. ¿Cuándo lograste crear esos clones de sombra? Esas malditas cosas me pillaron desprevenido. Cuando te di con el Rasengan en la espalda, hubo un breve instante en el que mi energía explotó y la arena se elevó. Aproveché ese instante para crear algunos clones de sombra y los escondí en la arena, respondió Naruto, feliz de dar su explicación. Bien, asintió Minato con una sonrisa paternal, es bueno saber que realmente estás usando tu cerebro en lugar de simplemente intentar forzar todo.
Bueno, me vi obligado a usar una estrategia después de perder un año seguido, murmuró Naruto en voz baja. Minato sonrió, dándole una palmadita en la espalda a su hijo. También parece que ese escudo tuyo se mantiene mejor en comparación con la última vez. Sí, lo estoy perfeccionando poco a poco, lo mejor que puedo. Está saliendo adelante, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Sabía que podría romperse si se le aplicaba suficiente presión, lo que significaba que tenía más margen de mejora. Minato asintió, pensando lo mismo. Antes de que pudiera volver a hablar, su hijo lo interrumpió. Papá, seamos sinceros, ambos sabemos que fuiste indulgente conmigo, ¿pero por qué? ¿Sabes la promesa que hiciste, por qué? Este entrenamiento significó mucho para Naruto. Minato suspiró, sintiendo que la edad lo alcanzaba. Mirándolo con una sonrisa amable, Minato habló con sinceridad. Me he dado cuenta de que no puedo seguir mimándote como lo he hecho todos estos años. Es hora de que salgas y luches, no puedo frenar tu progreso como guerrero. Esta fue mi última oportunidad para determinar si creía que estabas listo para lo que te espera. Entonces, ¿esto fue como una prueba final? ¿Para ver si estaba listo para acompañarte allí? En cierto modo. Además, siempre me dices que quieres ser como el Super Saiyan legendario de nuestra raza. Dijo Minato en tono burlón mientras acudía a su hijo juguetonamente. ¿Quién iba a decir que mi hijo sería el guerrero legendario? Oye, deja de burlarte de mí. Naruto se sonrojó de vergüenza, recordando las veces que aburría a su padre hablándole del mito. Se quitó el mareo que le causaban los temblores constantes de su padre. Tranquilizándose, Minato esbozó una sonrisa cansada. Miró a su hijo con orgullo en los ojos. El joven frente a él había recorrido un largo camino desde el bebé que una vez fue. Aún recordaba la cantidad de llanto que le proporcionaban sus pulmones de recién nacido. Tras llegar a este planeta, Minato aún dudaba en criar a Naruto aquí. Había considerado irse y buscar otro planeta después de reabastecer su cápsula, pero no lo hizo. Ahora, se agradecía la decisión de quedarse. Era evidente que le había venido bien a Naruto, criado en un ambiente cariñoso. Había hecho todo lo que estaba a su alcance para cuidar de su hijo. Incluso todavía podía recordar cuando lo miró por primera vez. ¿Por qué me miras así otra vez? Tienes esa mirada rara, no me digas que te estás poniendo sentimental otra vez. Señaló a su padre con el dedo, acusándolo. Naruto reconoció la mirada en los ojos de su padre. ¿Es un crimen estar orgulloso de mi hijo? Minato sonrió mientras lo observaba. Pasaron unos segundos antes de volver a hablar. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Fue apenas un susurro, pero Naruto lo oyó alto y claro. Se quedó sin aliento, pensando en las palabras de su padre. ¿Tú lo crees? Preguntó Naruto vacilante, preguntándose a menudo por su madre. Claro que sí, ¿en serio? Te habría ayudado a entrenarte en las artes del chakra si aún estuviera aquí. Sé que está orgullosa de lo lejos que has llegado. Minato rió entre dientes, evitando que se le saltaran las lágrimas al hablar de su difunta esposa. A pesar de que había fallecido hacía 17 años, la herida seguía fresca cada día que pasaba. Gracias, papá, eso significa mucho para mí, sonrió Naruto, apreciando las palabras de su padre. Podía decir con seguridad que su padre era el mejor padre del mundo, sabiendo lo mucho que hacía por él. Incluso después de que varias mujeres le insinuaran, siempre las rechazaba. Su madre fue verdaderamente la única que logró conquistar el corazón de su padre. Transcurrieron unos instantes más de un silencio reconfortante antes de que se rompiera. Minato metió la mano en el bolsillo y sacó algo que llevaba escondido en la palma de la mano. ¿Sabes, hijo? Quiero darte un regalo. Ambos sabemos que un día me iré y ya no estaré aquí para protegerte, deja de decir tonterías. Sabes que no me gusta que hables de esas cosas. Bufó Naruto, cruzándose de brazos. No te vas a morir ni nada de eso. Eres demasiado fuerte para morir sin más. Minato negó con la cabeza ante esa forma de pensar infantil, pero no pudo evitar sonreír. Su hijo siempre lo había visto como un ser imparable, incapaz de morir. Al menos así era como la mayoría de los niños veían a sus padres. Aunque apreciaba el sentimiento, Minato era muy mortal. Cualquier ser más fuerte que él podría matarlo, siempre y cuando no se rindiera sin luchar. Parecía que el padre quería decir algo más pero se mordió la lengua. Bueno, cuando me vaya, continuó Minato, ignorando el arrebato de su hijo, quiero darte algún tipo de protección. Pedí bastantes favores para lograrlo, pero por fin quería darte un traje especializado. ¿Mi propio traje? ¿Igual que el de los superhéroes? Similar, sí. Sin embargo, el tuyo es un poco diferente. En el buen sentido. Minato asintió.
Alzando la mano y abriendo la palma, Naruto vio como dos hilos negros caían a un lado. En medio de los hilos había un remolino rojo que cambiaba constantemente. Naruto tardó un rato en darse cuenta de que estaba mirando una especie de colgante. Este es el símbolo del clan de tu madre, caracterizado por un remolino rojo. Lo diseñé pensando en tu madre, comenzó Minato mientras miraba el colgante. Quería darte otra pieza de ella. Caminando detrás de su hijo, Minato sujetó suavemente las dos cuerdas. Se conectaron con una fuerza magnética y se unieron fácilmente. Tras comprobar su durabilidad separándolas con cuidado, Minato se alegró de ver que habían superado la pequeña prueba de resistencia. «¡Guau, papá, esto se ve increíble!», exclamó Naruto mientras sostenía suavemente el símbolo del colgante. Observó la fascinante joya. Supuso que tenía algún tipo de piezas móviles, ya que el remolino se movía constantemente. Sonriendo ante el asombro de su hijo, Minato lo miró con entusiasmo. Aunque le estaba empezando a doler la cabeza y parecía que le habían dado una paliza, no se desanimó. Toca el remolino 2 veces. Créeme. Naruto observó el símbolo antes de darle 2 pequeños toques al remolino. Al instante siguiente, se sorprendió al ver numerosas pequeñas cuentas oscuras esparcidas por todo su cuerpo. En un instante vestía su ropa habitual, y al siguiente, estaba rodeado por un traje negro oscuro. Un casco también le cubría la cabeza, pero luego desapareció, dejándole ver el mundo a su alrededor. Se volvió transparente, permitiéndole ver perfectamente. Tenía un acabado negro mate mientras el sol brillaba sobre su cabeza. A pesar del calor abrumador del Sahara, Naruto se sentía fresco con el traje metálico. La superficie era lisa, sin protuberancias, bordes ni grietas. 3 finas líneas recorrían cada pernera del traje de Naruto, coloreadas de un naranja oscuro. También había un remolino rojo plantado directamente en la espalda de Naruto, un rojo escarlata con contornos oscuros. «¡Guau, papá! ¿Qué es esto?», exclamó Naruto sorprendido mientras practicaba con los brazos. El traje no parecía una capa de metal, sino una segunda piel. Se comprimía perfectamente alrededor de su cuerpo. Si no lo supiera, asumiría que no llevaba nada puesto. «Ese es tu nuevo traje, hijo», explicó Minato. «Tuve que pedir algunos favores y colaborar con algunas personas, pero parece que al final lo logramos». El padre tuvo que colaborar con un conocido suyo, llamado Tech Jacket, especializado en este tipo de inventos. Finalmente lo terminó después de tanto tiempo. Esto es algo muy avanzado. Lo es. Una sonrisa se extendió por el rostro del padre. El padre tardó un segundo en apreciar el orgullo que sentía en el pecho. Pasó otro segundo antes de que volviera a hablar. Puede hacer otras cosas además de protegerte en combate. Puede volverse transparente para dar la impresión de que estás desprotegido, aumentar tu resistencia e incluso permitirte respirar en el espacio. Desconozco todas sus capacidades, pero espero que las descubras sobre la marcha. ¿De qué material es? ¿Nunca había sentido algo así?, preguntó Naruto mientras tocaba el traje con sus manos enguantadas. Es una de las tecnologías más avanzadas del planeta, nanobots. Trabajé con mucha gente experta en este tipo de cosas. ¿Pudieron crear un traje con ellos?, explicó Minato. ¿Nanobots? Ni siquiera sabía que la Tierra tuviera algo así. Dijo Naruto sorprendido. O sea, me siento intocable con esto. El Semi Saiyajin sabía de antemano que era poderoso, pero el traje solo reforzaba su destreza en combate. También veía las ventajas adicionales del traje, como ocultar su identidad. No te confíes, hijo, dijo Minato con voz severa. Aunque el traje es increíble, no es inmune a todo. Si alguien lo suficientemente fuerte te golpea durante mucho tiempo, podría romperse o desmoronarse. No sé cómo se reparará, así que intenta no arriesgarte a destruirlo, ¿de acuerdo? Claro, papá. Es que esta cosa es genial. Ni se te ocurra arriesgarme a romperla. Dijo Naruto con asombro infantil, provocando la risa divertida de su padre. Supongo que pediste la naranja alrededor de las piernas, ¿no? Es tu color favorito, pensé que sería un buen detalle. Minato se encogió de hombros. También te puse el símbolo del clan de tu madre en la espalda. Naruto pasó los siguientes segundos intentando girar la cabeza y ver su espalda. Tras varios momentos de mirar por encima del hombro, finalmente se rindió y resopló. Minato lo observaba con orgullo y alegría. Entonces, ¿cómo salgo de esto? Simplemente haz lo mismo que hiciste para ponértelo, toca el colgante 2 veces. Siguiendo las instrucciones, Naruto observó cómo los nanobots se retraían en el colgante en apenas un segundo. Para cuando parpadeó, el traje se había retraído con éxito.
¡Ay, qué cosa tan genial! Me muero de ganas de presumirle a Mark, se pondrá muy celoso. Jaja. Canturreó Naruto mientras el colgante colgaba suelto de su cuello. Deteniéndose a mitad del cántico, Naruto parpadeó y miró a su padre. Espera, ¿esta cosa es impermeable? Minato se rió. Sí, lo es. No sería tan avanzado si algo como el agua provocara un cortocircuito. Oh sí, ahora es oficial, me voy a duchar con esto puesto. Minato negó con la cabeza, feliz de que su hijo estuviera entusiasmado con su nuevo regalo. En secreto, se sentía orgulloso de sí mismo por haber tenido tanto éxito en el proyecto. Tuvo que hablar con las mentes tecnológicas más brillantes del mundo, una de ellas Tech Jacket, para que funcionara. Le había llevado años, pero por fin lo había logrado. Todo valió la pena en ese momento. Más tarde en el día, en un campo rural. Amigo, eso es enfermizo. Lo sé, ¿verdad? Mírame, qué mal me veo. Mark observó con asombro cómo Naruto flexionaba sus extremidades mientras su traje se extendía a su alrededor. Le presumía a su mejor amigo mientras charlaba sin parar. Tras terminar su entrenamiento del día, Naruto decidió visitar a su amigo. Al darse cuenta de que tenían mucho que ponerse al día y presumir, decidieron volar a un campo. Esa es una pieza de tecnología muy seria. Naruto asintió en respuesta. Lo es, pero el tuyo tampoco está nada mal. Me gusta la combinación de colores. Mark llevaba un traje con un estampado azul, negro y amarillo. Su rostro estaba cubierto por unas resistentes gafas transparentes sujetas a una máscara. También flotaba en el aire junto a su amigo. Cruzándose de brazos, el híbrido Saiyajin no pudo evitar sonreír. Así que por fin conseguiste tus poderes, ¿eh? ¿Cómo te sentiste? Genial, hasta que aplasté mi teléfono sin querer de la emoción porque Amber aceptó salir conmigo, respondió Mark con timidez. O sea, descubrí que tenía poderes geniales después de eso. Lo malo es que tengo que pagar por un teléfono nuevo. Mark se dio cuenta de que había aplastado accidentalmente el teléfono que tenía en la mano ese mismo día. Tras hablar con sus padres y hacerle algunas pruebas, parecía que sus poderes finalmente habían despertado. Su padre estaba encantado, mientras que su madre también parecía feliz con la revelación. Durante toda la noche, Mark entrenó con su padre. Tras aprender algunas cosas básicas, como a volar, recibió la visita de su mejor amigo. Incluso para un Viltrumita, Mark aprendía muchas cosas mucho más rápido que la mayoría. Al escuchar a su amigo hablar, Mark miró y vio a Naruto hablándole. Naruto sonrió, ¿quién hubiera pensado que ambos recibiríamos nuestros trajes hoy? ¿Ya pensaste en un nombre de héroe? No, todavía no. Tengo algunas ideas, pero nada concreto todavía, dijo Mark, negando con la cabeza y cruzándose de brazos. Siempre y cuando no sea cinta adhesiva, hombre, sonrió Naruto con suficiencia. ¿Recuerdas esa etapa que tuviste cuando éramos niños? Mencionabas cómo podías atar a todos los malos en lugar de pelear con ellos. Mark se sonrojó al recordarlo. Ah, sí. Bueno, al menos no mencioné que usaría el poder del ramen para detener todas las guerras. ¿En serio? ¿Qué significa eso? Naruto arrugó las cejas con fastidio, golpeando su cabeza contra la de Mark. Retira eso ahora mismo. Jamás, imbécil. Replicó Mark, mirando directamente a los ojos de Naruto. ¿Listo? Ya está. Arriba los puños, vamos a entrenar ahora mismo. Anunció Naruto mientras volaba hacia atrás, dejando un espacio de unos centímetros. Haciendo crujir los nudillos y el cuello, Naruto se preparó. No creas que seré indulgente contigo solo porque eres nuevo en esto. Gritó el Saiyajin mestizo. No estoy preocupado, solo no llores cuando te deje inconsciente, espetó Mark con determinación en sus ojos. Oh, imbécil, sonrió Naruto, te voy a quitar esa sonrisa de la cara. Con un grito de guerra, ambos adolescentes se abalanzaron con ferocidad. De repente, intercambiaron golpes, y Mark los tomó a la mayoría desprevenidos. Era su primer combate real, y Naruto tenía mucha más experiencia. Ah, niños, Minato negó con la cabeza. Tengo muchas ganas de pelear con cualquiera a esa edad. ¿Son jóvenes? ¿Qué esperabas de ellos? Rió Omniman, conocido como Nolan Grayson en su familia. Sé que yo era un niño revoltoso a esa edad. Los dos padres volaban muy alto sobre sus hijos. Apenas estaban por debajo de las nubes, charlando tranquilamente. Habían decidido ponerse al día mientras sus hijos entrenaban abajo. Esto también les ayudaba a supervisar por si algo se salía de control. Entonces, supongo que visitaste Ar por el traje de Mark. ¿Tiene su estilo característico?, preguntó Minato mientras el viento a su alrededor le apartaba el pelo.
Lo hice, Mark quería conseguir su traje después de descubrir sus poderes hoy, se rió Nolan, no pude resistirme. Al menos tiene algo resistente a su alrededor. Será bueno cuando se enfrente a oponentes más fuertes. Hablando de eso, ¿piensas llevar a Mark contigo de servicio?, razonó Minato con una ceja levantada. Aún no lo he decidido, Nolan se frotó la barbilla pensativo. Se está adaptando rápidamente al entrenamiento, pero aún está lejos de pelear con alguien de su nivel. Normalmente, Omni-Man no conversaba mucho con nadie en el planeta. Solo su familia lo vería tan cariñoso o considerado. Sin embargo, Minato había llegado a este planeta hacía mucho tiempo y desde entonces ambos habían convertido su rivalidad en amistad. Fue extraño para Nolan, ya que no hacía amigos. Sin embargo, el Saiyajin a su lado era la excepción. Él y Ar, claro. Además, sus hijos prácticamente habían crecido juntos. Aún recordaba las constantes pijamadas que hacían de pequeños. En el fondo, Nolan se preguntaba cómo elegiría su deber por encima de sus amistades. Apartando esos pensamientos de su cabeza por un momento, Nolan miró hacia abajo y vio a Mark caer al suelo. Naruto le había asestado un brutal gancho de izquierda, causando la destrucción. Tierra, hierba y polvo volaron por los aires. Se están volviendo descuidados ahí abajo, suspiró Minato. Tal vez tengamos que separarlos. No, déjalos, razonó Nolan. Será una buena experiencia de aprendizaje para ambos. Es decir, pueden entrenar entre ellos ahora que Mark obtuvo sus poderes. Los dos padres observaban con atención desde arriba. Para su sorpresa, la pelea terminó cuando Mark pidió un descanso y se arregló la máscara. Esto provocó una separación tan grande que Naruto decidió retirarse, alegando que quería ir a jugar videojuegos. Encogiéndose de hombros, Mark y Naruto salieron corriendo para cambiarse y divertirse un poco antes de que la noche se hiciera demasiado tarde. Hablaban como si no se hubieran golpeado momentos antes. Nolan y Minato gimieron, preguntándose si la próxima generación de luchadores estaba condenada. El día siguiente, escuela secundaria Reginald Bell Johnson. Mark caminaba por el pasillo de su instituto, tarareando una melodía alegre. Todavía disfrutaba de la euforia tras haber obtenido sus poderes y su traje el día anterior, sintiéndose en la cima del mundo. Para añadir aún más emoción, su cita con Amber sería en unos días. Honestamente parecía que nada podría derribarlo en este punto. Hola, Mark. Veo que estás solo hoy. ¿Dónde está Ruto?, preguntó William, abriéndose paso entre la multitud de estudiantes. No estoy seguro. Me envió un mensaje diciendo que su papá quería llevarlo a su lugar de trabajo hoy. Incluso dijo que faltaría a la escuela hoy por eso, respondió Mark encogiéndose de hombros. ¿Día de llevar a tu hijo al trabajo? William parpadeó. Ni siquiera sabía que existía. Solo lo veía en la tele. Antes de que Mark pudiera responder, Amber se acercó a ambos. La joven caminaba hacia su clase cuando los vio de reojo. Antes de que pudiera hablar, William le dio una palmada en el hombro a Mark. Les daré un poco de privacidad, tortolitos, susurrando al oído de su amigo, William sonrió. El joven se despidió con la mano antes de marcharse. Desapareció entre la multitud de estudiantes de preparatoria, desapareciendo rápidamente de la vista. Hola Mark, sonrió Amber mientras se acomodaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Era evidente que la chica rubia estaba emocionada de ver al chico que la había invitado a salir. Estaba a punto de ir a clase, ¿quieres acompañarme? Claro. Mark sonrió emocionado, ajustándose las correas de la mochila. Amber rió entre dientes, sintiendo claramente la actitud de Mark divertida. Mientras caminaban y conversaban, Mark no pudo evitar hacer algunas bromas. Para su alivio, al parecer lograron arrancarle algunas risas a la chica que estaba a su lado. Ahora la vida pintaba bien para el adolescente. No solo consiguió sus poderes y su traje de superhéroe en una noche, sino que la chica que le gustaba poco a poco correspondía a sus sentimientos. Además, su padre prometió continuar su formación. Una vez más, se sintió en la cima del mundo. Como si nada pudiera derribarlo de su euforía. Que pronto todo eso cambiaría. Al mismo tiempo, con Naruto. ¡Ay, papá! ¿Dónde estamos?, preguntó Naruto mientras caminaba por un largo pasillo. El dúo padre-hijo acababa de surcar los aires, con Minato a la cabeza. Tras un largo vuelo, Minato llevó a su hijo a su trabajo. Naruto solo sabía que iba a conocer a la gente con la que trabajaba su padre, y nada más. ¿Recuerdas que te dije que me acompañarías en el campo? Minato sonrió mientras caminaba junto a su hijo. Bueno, este es el primer paso para lograrlo.
Mientras caminaban por el pasillo, Naruto no pudo evitar asombrarse por la tecnología que los rodeaba. Era mucho más avanzada que cualquier otra que hubiera visto antes. Personas con portapapeles y otros con celulares se movían a toda prisa. Estaba claro que en ese lugar siempre había gente haciendo algo. Al doblar la esquina, Naruto fue recibido por un hombre mayor con una cicatriz en la cara. Vestía un traje de 3 piezas y llevaba la bandera estadounidense prendida en el pecho. Tenía el pelo blanco, con indicios de que también se estaba quedando calvo. ¿Conoce a Cecil Stedman? Él es el director de este lugar. Minato se hizo a un lado, permitiendo que su hijo tuviera una buena vista del hombre. Tu papá dice que desde niño has soñado con ayudar a los demás, empezó Cecil con una sonrisa burlona. Menos mal para ti, trabajo con gente exactamente así. Y les pago bastante bien, además. ¿Sí? Lo siento. Naruto negó con la cabeza mientras extendía la mano para saludar. Soy Naruto Uzumaki, encantado de conocerte. Cecil estrechó la mano del adolescente y sonrió con sorna al ver la fuerza del apretón. ¡Qué buen comienzo! Como eres el director, ¿podrías decirme dónde estamos? Tuvimos que pasar tantos controles de seguridad que me daba vueltas la cabeza, admitió Naruto mientras se rascaba la nuca con una risita. Este lugar es la sede de la Agencia de Defensa Global, también conocida como GRA. Nuestra misión es proteger la Tierra de cualquier amenaza. Trabajamos con superhéroes de todo el mundo, explicó Cecil con firmeza. ¿Qué? ¿En serio? Dijo Naruto con los ojos muy abiertos. O sea, nunca había oído hablar de ustedes hasta ahora. Cecil se rió entre dientes. Sí, la mayoría de la gente no sabe de nosotros a menos que queramos. Somos bastante buenos manteniéndonos entre bastidores. Ya veo, asintió Naruto mientras miraba a su alrededor. Entonces, ahora que me uniré a mi papá en el campo, ¿tengo que completar algún papeleo o algo? No, déjamelo a mí. Solo preocúpate por estar listo para la batalla. A cambio, recibirás un buen sueldo al final de cada semana, respondió Cecil con calma. Naruto miró a su padre y susurró con una sonrisa. Esto suena mucho mejor que la secundaria. Minato se rió, puede que suene así por ahora hasta que tengas que dejar de cenar para matar a un dragón al otro lado del mundo. Además, no dejes la escuela, ambos sabemos que tu madre me mataría si te lo permitiera. Naruto suspiró, sabiendo que su padre tenía razón. Aún no podía escapar de las frías garras de la educación. Cecil estaba a punto de hablar cuando fue interrumpido. Señor, tenemos noticias urgentes. Dijo un hombre que corrió hacia el trío. Parecía tener algo de sobrepeso, vestía traje, gafas de montura gruesa y llevaba el pelo rapado. Ahora no, Donald, estoy incorporando a una nueva persona a nuestro equipo, dijo Cecil mientras miraba al hombre. El director odiaba que lo interrumpieran. Señor, los guardianes del globo están muertos. Los han asesinado. Todo movimiento en la habitación se detuvo de inmediato. Minato entrecerró los ojos mientras Naruto parpadeaba lentamente. El personal al fondo se detuvo un momento, sin saber qué hacer. Cecil contuvo el aliento, deteniendo lo que iba a decir a continuación. Cualquiera que fuera la noticia que esperaba, estaba claro que no era esa. En lugar de lamentarse de inmediato, su mente se puso en modo trabajo. Necesito una lista de todas las bajas, ubicaciones y causas de muerte. Quiero que el perímetro esté acordonado y rodeado por nuestros hombres. Espero tropas en tierra en 10 minutos, ordenó el director con tono firme, preguntándose qué podría haber causado esto. Sí, señor. En marcha. Era evidente que la noticia aún conmocionaba al desconcertado Donald. Justo cuando se giraba para cumplir sus órdenes, Cecil volvió a gritar. ¿Estaba Omni-Man entre los heridos? Preguntó Cecil con voz tranquila. Ese hombre era demasiado poderoso como para rendirse sin luchar. Si conseguían matarlo, debía poner a la GRA en alerta máxima. Se informó que así era, asintió Donald, nuestro informante informó la noticia hace solo unos minutos, eres el primero en saberlo. Ya veo, murmuró Cecil para sí mismo antes de dejar que Donald saliera corriendo con un gesto de la mano. Donald se dispersó para ordenar todo. Espera, ¿los guardianes están muertos? ¿Cómo es posible? ¿Quién puede entrar y masacrar a algunos de los mejores héroes de una sola vez? Preguntó Minato con una mirada penetrante. Aunque el Saiyajin era poderoso, también sabía que los guardianes tenían su fuerza. Su trabajo en equipo era mundialmente reconocido y muchos otros equipos de superhéroes los admiraban. No estoy seguro, pero estoy seguro de que lo averiguaré. Adelante, ven con nosotros, Minato, no sabemos si la persona que mató a los guardianes sigue cerca. No estaría de más tener algunos matones con nosotros, respondió Cecil.
Como director, necesitaba empezar a trabajar en ello cuanto antes. Steadman miró a Naruto, estupefacto. Parece que no harás mucho hoy, chico. Vete a casa mientras solucionamos esto. Justo antes de que Cecil se diera la vuelta, escuchó a Naruto hablar. No, no me voy a ir tan fácilmente. Necesito estar listo para salir, argumentó Naruto sacudiendo la cabeza. Esto no es una amenaza casual, niño, dijo Cecil con voz tranquila. Acabamos de recibir la noticia de que nuestros héroes más importantes han muerto. Esto es algo desagradable, no apartamento para que lo vea ningún niño. No soy un niño cualquiera, espetó Naruto. Necesito estar listo para el mundo real. Sé que el mundo no es todo sol y arcoíris. Llévame contigo, solo me preparará para este trabajo. Cecil suspiró, sintiendo que le arreciaba la cabeza. Se suponía que este sería un día sencillo. Embarcar y darle a Naruto su primera misión junto a su padre. En cambio, tuvo que lidiar con la muerte de sus principales guardianes y con las consecuencias de las relaciones públicas. ¿Qué opinas, Minato? Cecil miró al padre. ¿Está tu hijo listo para ver cosas espantosas? Minato asintió, confiando en su hijo. Si no creyera que estaba listo, no lo habría traído aquí. Bien, entonces ven conmigo, cedió Cecil, pero quédate atrás y observa cómo trabajamos. No interfieras ni toques nada. Por lo que sabemos, podríamos estar entrando en la escena de un crimen. Naruto asintió, encontrando esos términos aceptables. ¿Cuál es tu nombre en clave? ¿No pueden llamarte por tu nombre real ahí fuera?, preguntó Cecil mientras miraba al adolescente. Hasta tu padre tiene uno, así que ¿cuál es el tuyo? Era cierto, ya que el nombre en clave de Minato era firme debido a su comportamiento inquebrantable en el campo. Hasta la fecha, la carrera de Minato solo ha sido desafiada por Omni-Man. Estos eran quizás las personas más fuertes del planeta, aunque a Minato le gustaba trabajar en la sombra, ya que Omni-Man estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Mi nombre clave, murmuró Naruto para sí mismo, sumido en sus pensamientos. Esto debía ser importante y tener algún significado en su mente. También debía usarse para infundir miedo en los corazones de sus enemigos y lograr reconocimiento. Tenía que ser algo icónico. Al reflexionar sobre el pasado, Naruto se dio cuenta de que podía usar el significado oculto de su nombre. Si bien su nombre provenía de un personaje de un libro, también representaba una vorágine o un poderoso remolino. Además, reforzaría el remolino rojo que simbolizaba su espalda y su colgante. Maelstrom. Mi nombre en clave es Maelstrom. Naruto asintió para sí mismo, considerándolo apropiado. Al mirarlo, parecía que su padre también estaba de acuerdo con el nombre, dado el orgullo que brillaba en sus ojos. Maelstrom, como el remolino, asintió Cecil. Es único, te lo concedo. Adelante, únete. Tenemos un largo día por delante. Sin decir una palabra más, padre e hijo siguieron al equipo de Cecil. Era hora de investigar qué les había sucedido a los guardianes del globo. Mierda, susurró Naruto para sí mismo, haciendo una mueca ante lo que tenía delante. El detective y el equipo médico de Cecil estaban inspeccionando los alrededores. Habían llegado a la sede de los guardianes del globo solo para ver cadáveres esparcidos por todas partes. El joven Saiyajin ya estaba equipado con su traje, con los nanobots rodeándolo. Se estaba acostumbrando a la tecnología. Tranquilo, hijo, Minato le dio una palmadita en la espalda con el ceño fruncido. Sé que no es fácil asimilar lo que veo, pero esto es lo que pasa en nuestro mundo. Hay gente que se va y no regresa. Ese es el riesgo que corremos en nuestro trabajo. Lo sé, papá, pero mira, dijo Naruto mientras observaba la zona. El inmortal, Darkwing, Red Rush, War Woman, todos fueron asesinados. Recuerdo ver sus vídeos en redes sociales todo el tiempo. Parecían intocables, y ahora están muertos. Asesinados en una noche. Lo sé, hijo, lo sé, suspiró Minato. No sabemos quién hizo esto, pero créeme, lo averiguaremos. Poca gente en este planeta puede permanecer oculta de Cecil por mucho tiempo. Vieron a algunos agentes de la GDA raspar lo que parecía una caja torácica del suelo. Incluso sacaron al padre de Mark en silla de ruedas, me imagino cómo se sentirá cuando se entere, dijo Naruto mientras observaba a uno de los trabajadores de Cecil extraer los órganos internos de Acuario. Necesito estar ahí para él, papá. Lo haremos. Sé que esto será difícil para todos. Demuéstrales tu apoyo y apoya a Mark, asintió Minato con un gesto rígido. Observó cómo más agentes de la GDA recogían el cerebro de Darkwing. Naruto miró y vio que su padre observaba la escena con una expresión sombría.
Era evidente que al Saiyajin mayor no le gustaba ver a sus compañeros de trabajo esparcidos por ahí, aunque no fueran los más cercanos. Vamos, ya hemos visto suficiente, dijo Minato mientras flotaba hacia arriba. Naruto lo siguió, observando cómo el cuerpo de su padre se tensaba. Preparémonos para mostrar apoyo a la familia de Nolan. Bien, asintió Naruto. Al instante siguiente, el dúo voló por el cielo preparándose para ver cómo estaba Nolan. No te preocupes, Mark, estoy aquí para ayudarte. Averiguaremos quién le hizo esto a tu padre, pensó Naruto mientras surcaba el cielo junto a su padre. Sus rastros de ki lo seguían de cerca. Mark escucharía la noticia sobre su padre solo minutos después. Sede de Lagda, ala médica. Papá. Mark entró corriendo a la unidad de cuidados intensivos de su padre con preocupación en el rostro. Vio a su padre conectado a muchas máquinas, recibiendo diversos fármacos y medicamentos. Un monitor de frecuencia cardíaca cerca registraba los latidos de Nolan. La madre de Mark, Debbie Grayson, seguía de cerca a su hijo. Ambos conocieron Lagda tras recibir la noticia de que Nolan se encontraba en coma. Sus heridas, así como la muerte de los guardianes del globo, los atormentaban profundamente. De pie junto a la puerta, se encontraba Cecil Stedman, en silencio. Oh, Nolan, susurró Debbie mientras acariciaba el rostro de su esposo inconsciente. No podía creer que lo hubieran abatido, uno de los hombres más fuertes del planeta. Tanto la madre como el hijo aún estaban conmocionados por la noticia. Mark había salido temprano de la escuela, mientras que Debbie tuvo que pedir licencia en el trabajo. Cecil Stedman se puso en contacto con ellos y les notificó el estado de su ser querido. Tras ser notificados de su condición, Mark y Debbie fueron escoltados en privado hasta la ubicación de Nolan. A Mark le sorprendió ver una red clandestina de personas tan oculta, pero la sensación se disipó rápidamente al recordar a su padre. Fue desconcertante para Mark, pues nunca imaginó que podría ver a su poderoso padre al borde de la muerte. El poderoso Omni-Man era conocido por su resistencia y poder, pero en ese momento se encontraba en coma. Se recuperaba con la ayuda médica de Lagda, pero era demasiado lento para su gusto. ¿Qué pasó, Cecil? Preguntó Debbie sin apartar la vista del pecho de Nolan, que subía y bajaba. Respiraba despacio, pero ella estaba contenta de que aún respirara. Cecil suspiró mientras se arreglaba la corbata y se ponía de pie. Aún no estamos seguros, Debbie, pero tenemos a los mejores detectives del mundo en ello. ¿Cómo es posible que alguien mate a todos los guardianes del globo y hiera a mi padre en una sola noche? No tiene sentido. Exclamó Mark mientras miraba a Cecil. No hay mucha gente capaz de hacerle daño a mi padre, y mucho menos de matar a los guardianes de un solo golpe. Lo sé, Mark. Créeme, lo sé, hijo. Pero hasta que tengamos pistas, tendremos que seguir buscando, dijo Cecil con tono sombrío. Fueron interrumpidos por una nueva presencia que se hizo notar. Toc, toc, Naruto tocó suavemente la puerta antes de entrar. Hola, Mark y señora Grayson, lamento lo que le pasó al señor Grayson. Naruto. Dijo Mark sorprendido. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Recuerdas que te dije que mi papá me estaba enseñando su trabajo hoy? Continuó Naruto tras ver el lento asentimiento de Mark. Bueno, resulta que mi papá trabaja con Lagda. Me estaba enseñando el lugar antes de que transportaran a tu papá, lo siento de nuevo. Minato entró en la habitación con una expresión dulce. Debbie, tu esposo es una de las personas más fuertes que conozco. Te prometo que al final saldrá adelante. Debbie asintió en señal de agradecimiento, dejó el bolso y acercó una silla. Era evidente que tenía la intención de quedarse al lado de su marido por el momento. En cuanto a ti, Mark, recuerda que tu padre es increíblemente duro. Dale suficiente tiempo y se recuperará, aseguró Minato mientras miraba al conmocionado adolescente. Gracias, señor Namikaze, respondió Mark con una suave sonrisa. Lo aprecio. Sé que Nolan agradece que estés aquí, aunque no esté despierto, Minato. Probablemente seas de los pocos amigos que tiene, dijo Debbie conteniendo las lágrimas. No sería bueno llorar delante de su hijo, no cuando necesitaba ser fuerte por ambos. Gracias, Debbie, asintió Minato. Cecil comenzó a frotarse las sienes mientras estaba perdido en sus pensamientos. Primero los guardianes están muertos y ahora Nolan está en coma. Hoy no se suponía que fuera así. Señor, tenemos noticias más urgentes. Todos voltearon la cabeza y vieron a Donald entrar corriendo a la habitación jadeando. Parecía que el asistente había estado corriendo por el sudor que le cubría el cuerpo, buscando a Cecil. Stedman quiso golpear la pared con frustración. ¿Qué pasa, Donald? ¿No ves que estoy en medio de algo?
El director hizo un gesto a la gente en la sala. Debbie frunció el ceño al ver que alguien irrumpía en la habitación mientras Nolan aún se recuperaba. Lo siento, señor, pero acabamos de recibir noticias de un ataque en el centro de Chicago. La expresión seria de Donald solo le dio más peso a sus palabras. Vamos, estamos en un lío sin recursos a estas alturas, dijo Cecil en voz alta, frustrado. Suspirando, el hombre se calmó y se preparó para ser el líder. ¿Quién es el objetivo?, preguntó el director. No estoy seguro, pero son una especie de enemigos alienígenas, explicó Donald mientras le entregaba un portapapeles a Cecil. Han abierto una serie de portales de los que salen cientos. Parecen tener armas tecnológicas avanzadas. Cecil revisó el portapapeles y hojeó algunos documentos, muchos de los cuales contenían imágenes del enemigo. Antes de que pudiera hablar, fue interrumpido. Yo iré, dijo Minato. No podemos dejar que la Tierra parezca vulnerable, especialmente con tantos de nuestros héroes fallecidos recientemente. Déjame encargarme. Me voy. Es hora de enfrentar lo que hay en el mundo exterior, dijo Naruto con determinación en la mirada. Justo cuando Cecil estaba pensándolo, escuchó a Mark también lanzar su sombrero al ruedo. Yo también iré. Mark. Exclamó Debbie sorprendida, sin entender por qué Mark estaría tan ansioso por dejar a su padre mientras se recuperaba. Su esposo, su padre, estaba en coma. Necesitaban estar juntos como familia. No lo entiendes, mamá, es lo que papá habría hecho. Estoy haciendo lo que él haría en mi lugar, salvar el mundo, suplicó Mark con una mirada fija. No quería abandonarlos, pero quería ayudarlos si podía. Yo, dijo Debbie antes de suspirar, bien, pero será mejor que vuelvas sano y salvo. No puedo arriesgarme a perderte también. La madre no podía controlar a su hijo para siempre. Tuvo que aceptarlo. No lo haré, mamá, confía en mí, sonrió Mark. Otra parte de Mark también quería salir porque no soportaba la visión del cuerpo destrozado de su padre. Era una imagen dura para el adolescente. No se preocupe, señora Grayson, estaré ahí fuera cuidándolo. Naruto sonrió mientras rodeaba los hombros de Mark con el brazo. Cecil los miró antes de negar con la cabeza. Supongo que no tengo tiempo para ser tan exigente en una situación como esta. Bien, prepárense, novatos. Saldrán en vivo en unos minutos. Donald, tráeme 2 auriculares para estos dos. Donald asintió mientras corría a buscar los artículos necesarios. Justo al salir de la habitación, Cecil miró al trío. Mientras estén ahí, tú estás al mando, Minato. Como técnicamente este es tu debut mundial, prepara tu nombre falso. Enviaré refuerzos en cuanto averigüe qué está pasando. Dicho esto, Cecil salió para pensar en la mejor estrategia a seguir. Tenía mucho que hacer y mucho que hacer. Ser el director de la Agencia de Defensa Mundial es un puesto que consume mucho tiempo. Prepárense muchachos, están a punto de enfrentar algunas amenazas reales, dijo Minato mientras miraba a los adolescentes. ¿Cuál es su nombre en clave, Mark? Mark parpadeó un par de veces antes de pensarlo. No le había dado mucha importancia, pero sabía que sería memorable. Al contemplar el estado comatoso de su padre, Mark no pudo evitar una mueca. Su madre atendió sus heridas lentamente mientras el monitor cardíaco monitoreaba su salud. En ese momento, Mark se dio cuenta de que nunca quiso ponerse en una situación así. No solo su madre se preocuparía, sino que también dejaría al mundo vulnerable si él no estuviera presente. Quiero ser inmune. No, eso no es del todo correcto, quiero ser intocable. No, eso tampoco suena bien, murmuró Mark para sí. Se frotó la barbilla, pensativo, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando tuvo una epifanía. Invencible, quiero ser invencible. Eso es. Chasqueando los dedos frente a la cara de Mark, Naruto miró confundido. Tierra a Mark, ¿sigues ahí? Hola. Invencible, me llamo Invencible. Afirmó Mark con voz firme. Invencible. Dijo Minato en voz alta antes de asentir. No está mal, chico, suena bien. Prepárate para partir, volamos en 10 minutos. Minato salió de la habitación para preparar todo. Dándose la vuelta, Mark se dijo a sí mismo. No te preocupes papá, tomaré tu lugar hasta que te levantes. Debbie sonrió al escuchar las palabras de su hijo. Salgamos y hagamos nuestro debut, dijo Naruto mientras se giraba hacia su amigo con el puño extendido. ¿Qué dices, Invencible? Claro. ¿Cuál es tu nombre en clave? Olvidé preguntar, dijo Mark tímidamente, chocando su puño contra el de Naruto. Naruto se rió entre dientes. Es Maelstrom. Muy bien, Maelstrom e Invencible, más allá de las estrellas. Hagámoslo.
Los dos se harían un nombre para los años venideros.